padres se enteraron después, no fue algo que se les consultara. Niños, te hablo 8 años, o sea, niños chiquitos, leyendo libros de gente no binaria y ese tipo de cosas. Lo que estoy explicando es lo que tú me dijiste en México y te respondí en México, que es que una mujer puede ser de diferentes maneras. Es que para mí definir algo o a una persona o un género, pues la verdad es que es imposible. La sirenita es pelirroja. No tiene nada de racista decir, quiero que un personaje que represente la historia que se creó. Desgraciados, bienvenidos a un nuevo episodio de Cara a Cara. Hoy no lo voy a estar moderando, entonces lo va a pasar el micrófono a Quijano, pero el día de hoy vamos a platicar un poquito y a debatir de ideología de género e inclusión forzada. Le paso el micrófono al buen Quijano para que explique la dinámica. ¿Qué hay, raza? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a un episodio más, episodio número 5 de Cara a Cara. Hoy tenemos dos buenos debatientes. De este lado tenemos a Elius. Si te quieres presentar, nombre, situación sentimental y lo que quieras que sepa la audiencia, adelante. Bueno, pues primero que nada, agradecerles la invitación a este programa. Mi nombre es Elius Guzmán Alcázar, soy médico cirujano partero, egresado de la Universidad de Guadalajara. Actualmente también soy director y fundador de una organización llamada Miss Trans Jalisco. También me desempeño como parte de lo que es el grupo de médicos pro trans a nivel Jalisco y a nivel México. Y obviamente, sino estamos en búsqueda que también se haga a nivel Latinoamérica. Y pues vamos a estar aquí para poder aportar un poco sobre los temas que pues ya comentó el compañero. Perfecto. Pues Mike ya no necesita presentación. Les explico rápido la dinámica. Cada uno va a tener 5 minutos. Van a ser 2 bloques y en estos 5 minutos necesito que sea lo más conciso y entendible posible, sobre todo para la audiencia, cuál va a ser la postura de cada uno. Y terminando los 5 minutos de cada quien, vamos a dar un time de 30 minutos para que comience el debate conforme a la postura de cada quien. ¿Te parece? Ok. ¿De acuerdo? Pues sí, sí. ¿Quieres empezar tú? ¿Cómo quieres empezar? ¿Empiezo yo? Me gustaría que empezaras. Sí, Perfecto. Primer bloque va a ser identidad de género y adelante. Ideología de género. Identidad de género. Bueno, sí, es la misma. Ok, perfecto. Bueno, de lo más conciso, voy a buscar ser. Empecemos que para entender la ideología de género o identidad de género, tenemos que analizar lo que ha sido la radicalización del feminismo a lo largo de la historia, misma que ha propuesto una deconstrucción sobre el sujeto mujer, apareciendo con fuerza en varias referentes feministas de la época, como Simone de Beauvoir en El segundo sexo, pero que deriva también en otras autoras que han sido grandes parteras de la ideología de género. Las tres que me vinieron a la cabeza fueron Monique Wittig, que es francesa, Judith Butler, que es estadounidense, y Beatriz Preciado, que es española. En Monique podemos encontrar el inicio de la radicalización de la teoría de género, misma que quiso llevar a la anulación ontológica de lo que significa ser mujer. Aquí entra otra referente mencionada, que es Simone de Beauvoir, misma que dice que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Si tomamos esta premisa como cierta y lo radicalizamos o le llevamos a un extremo, entonces tendríamos que concluir que la mujer en verdad no existe. Tenemos y debemos concluir esto, ya que hay que deconstruir la idea de que existe una sexualidad. Luego viene Judith Butler en su libro El género en disputa, donde ella entiende que no hay un más allá de la norma. Es decir, la norma es la que construye la sexualidad y dice que la sexualidad está sometida a procesos de subjetividad y procesos de poder. Entre sus grandes conclusiones dice que el sexo siempre fue género, como el resultado de que la diferencia entre sexo y género es inexistente. Es decir, ella propone que el sexo y el género es lo mismo, y no solo eso, sino que todo se puede explicar a través de la cultura y nada a través de la biología. Luego tenemos a Beatriz Preciado, que dice que las categorías de mujer y hombre son parte de un contrato sexual y social y que hay que deconstruirlo porque la categoría de hombre y mujer son igual de artificiales que cualquier otro contrato. Deconstruir este contrato nos permitiría hablar no de hombres y de mujeres, sino de cuerpos hablantes. Esto por sí solo, creo que sobra decir que es una explicación monista, que no se sostiene ni científicamente, ni empíricamente, ni biológicamente, y que el problema es que estas ideologías han surgido con el fin de darle sustancia al Estado para que pueda empezar a atentar contra la libertad de los individuos e incluso poner en riesgo a las propias mujeres. Por ejemplo,
En Estados Unidos ya podemos ver hombres que se autoperciben mujeres, que pueden ingresar a competencias de deportes en contra de las mujeres. Podemos ver también certámenes de belleza donde ingresaron transexuales para ocupar espacios de las mismas mujeres. Presos que se autoperciben presas y que han violado y embarazado mujeres al ser transferidos a diferentes cárceles debido a su orientación o a su autopercepción como mujer. Esto ya ha ocurrido, si no estoy mal, en Argentina y me parece que también en España. Libertad de expresión. En muchos lugares ya existen leyes de identidad de género en las cuales ya no se puede decir que el hombre es hombre y que la mujer es mujer. En algunos países ya hay personas que se han metido en problemas legales por poner en un camión, por ejemplo, esto pasó en España, que el hombre tiene pene y la mujer tiene vulva y que fomenta que no los engañen. Los atentados contra la libertad individual se están dando, ya que también en varios lugares no someterte a la autopercepción de una persona es discriminación y puede llegar a ser penado bajo el concepto de discurso de odio o discriminación. Con eso cierro. Perfecto, ¿te queda 1 minuto y medio? Nada más que agregar. Va, ¿me das tiempo, porfa? Y Elius, adelante. Bueno, hablar de lo que es identidad de género hoy en día no solamente es decir identidad y que la ideología son lo mismo, ahí habría que también enfocarnos un poco más en cuál es la definición de ideología y de identidad, porque por lo mismo a veces cometemos errores al momento de hacer conjeturas. Segundo, hablar de identidad también sería hablar de género, un poquito hacia atrás, hablar de género, lo que significa el género y que la diferencia que existe entre lo que es el género y el sexo, que no es lo mismo. No es lo mismo hablar del sexo biológico al género en el cual se encuentra percibida la persona de la cual estamos hablando. Es muy importante también hablar que hoy en día se busca, no solo dentro del feminismo y del transfeminismo y de la sociedad en general, o de los que estamos a priori de esto, es abolir o deconstruir lo que es el género en sí, reformarlo como tal, porque hoy en día es muy importante de construir el género no solo en países de Latinoamérica, sino también en países de Oriente, donde al género se le aplica en normas de vida, normas en las cuales deben de comportarse, y lo cual hace que al género femenino siga siendo suprimido, siga siendo castigado, se le siga aplicando imposiciones donde obviamente el patriarcado reina y donde pues básicamente la mujer pierde muchos derechos. Seguido de esto, pues obviamente también hablamos durante mucho tiempo, obviamente todo aquello que ha estado al margen de lo que la sociedad ha construido como lo que es hombre o mujer, todo aquello que se ha salido de esa norma, pues obviamente se ha encontrado al margen y de ahí surge la palabra marginados, todos aquellos pues que obviamente no están dentro de lo que la sociedad ha determinado como algo que debe de estar establecido. Seguido de esto, pues obviamente hablar de la mujer trans, de cómo años atrás pasó de lo que fue de lo que es la cárcel, de estar en la cárcel, a después pasar a los psiquiátricos, a hoy en día ya poder aceptar que realmente no es algo que tenga que ser penalizado, sino algo que tiene que ser manejado por un psiquiátrico para determinar si estás bien o mal de la mente. Por último, bueno, no por último, también aportar que obviamente la identidad de género la podemos dilucidar desde varios puntos. Obviamente lo podemos hablar desde la biología, desde también de cómo se percibe a través de lo que son las leyes, porque no es lo mismo, también cómo se concibe a nivel social, cultural y personal, y sobre todo también hablar que en México y Latinoamérica existe algo que se llama libre desarrollo de la personalidad, lo cual ayuda a poder entender que el género no solo radica en lo que tu conocimiento como persona es ser hombre o ser mujer, sino va más allá, y que obviamente la identidad de género no precisamente tiene que ser acreditada por terceros. El hecho de que tú no quieras decidir que existe o no existe no tiene validez, porque mientras la persona se perciba y se identifique, pues obviamente está ahí y es presente, y es algo con lo que la sociedad hoy en día tiene que
¿cómo decirlo? Tiene que ahondar para poder formular posturas adecuadas para poder integrarlas a la sociedad. Por ahí se mencionó en lo que el compañero habló, de que pues obviamente hay problemáticas como lo que es el deporte, como lo que es ciertos lugares en los cuales según se han utilizado, pero pues más allá de ello, pues no solo podemos hablar por una persona o no podemos identificar que por una persona que realizó un acto vamos a estigmatizar a toda una población, no porque un hombre afroamericano cometió un crimen, vamos a pensar que todos los afroamericanos obviamente pertenecen a este tipo de clase. Ahí es ahí donde también influye un poco lo que es la educación de las personas respecto a los temas de este tipo. Eso es todo. Ok, igual los 5 minutos, como lo dije al principio, son para nada más ver posturas y dar como la presentación al tema de cada quien. Digo, ahorita ya empezaste a abordar un poco más de lo que abordó Mike. Vamos a dar un timing de 30 minutos para que empiece el debate y pues si ya empezamos con esa parte, adelante. Si quieres, digo, puedes, si quieres tú, de todo lo que yo dije de apertura, cuestionar para si quieres profundizar en temas y demás, y luego podemos voltearlo. Yo te contesto lo más... Pues de hecho ya inicié, una disculpa. Sí, digo, no, es que ya inició con el tema de... No, venga. Adelante, dale, Elius. Igual no sé si quieras contestar. No, digo, yo aquí lo que comento en cuanto al tema de los deportes, en efecto, me parece excelente que digas que no por lo que pasa en un caso hay que generalizar, lo cual estoy de acuerdo. Sin embargo, en el momento en el que tú abres la caja de Pandora en los deportes de permitir que mujeres trans participen, estás abriendo la caja de Pandora para que cualquier mujer trans lo pueda hacer. Es decir, en ciertos casos una cosa es generalizar, pero en otros el abrir cierta caja permite para que los demás los hagan. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Si tú abres una ley en la cual puedas, como ahorita está la ley Alina, en la cual hay ambigüedades y que una mujer pueda desvivir a una persona, a un hombre, bajo el sujeto de legítima defensa, eso abre la puerta a que otras mujeres puedan hacerlo. Entonces, esa es como la preocupación en cuanto a los deportes, a la inclusión de mujeres trans en los deportes femeniles, ¿no? Ok, pues bueno, entonces me gusta mucho que se hable sobre todo lo que es este tema de lo que es el deporte y se abra la apertura, porque en sí, obviamente el deporte siempre, bueno, yo una postura que siempre he hablado es que el deporte como sí, pues lo hemos visto desde un panorama como, como algo de competición, cuando realmente pues el deporte debe ser sumamente un acto cultural, de aprendizaje y como acto vital, principalmente en las escuelas. Y de ahí nos basamos a que muchas veces lo mezclamos con el deporte de competición. Y pues obviamente el hecho de seguir aceptando las estructuras de competitividad, donde obviamente se tienen que ganar medallas, se tienen que ganar podios, entonces empezamos a hablar de obviamente de que muy probablemente se esté quitando lugares. Pero si hablamos... ¿Cómo harías un deporte si no fuera de competición? ¿Mande? ¿Cómo harías un deporte si no fuera de competición? Por ejemplo, el box. Ok, y allá voy. Más allá de lo que son ese tipo de deportes, donde obviamente son disciplinas, por cultura patriarcal, es que, y que a muchos nos han afectado también a los hombres, no solo a las mujeres, es que se ha aceptado que se sigan haciendo ese tipo de disciplinas. Donde obviamente... ¿Mande? ¿Qué tiene que ver el patriarcado? Influye mucho el patriarcado porque obviamente, y te lo digo, porque obviamente es lo que los hombres en un inicio determinaron que así se hiciera el deporte, que así reglamentariamente se viera especificado cómo lo ibas a evaluar. Y tú te quedaste con, por ejemplo, son deportes de antaño, de hace muchos años. ¿Y por qué? Y ahí entra. ¿Por qué no los deportistas actuales, no tú, no yo, porque obviamente no somos deportistas, al menos no lo estamos rigiendo? ¿Por qué no ellos entran como personas que saben cómo se pueden evaluar de otras maneras distintas? Porque evaluaciones existen. Por ejemplo, por eso te preguntaba del box. Por ejemplo, si quieres hablar del box, obviamente más allá de lo que es la fuerza, también hablamos también de lo que es la resistencia, obviamente donde también... un grupo tiene que, y te lo digo como médico, si nos pusiéramos como médicos a ver realmente lo que es poner a competir una persona con similitudes, y vamos a hablar de similitudes en fuerza, resistencia, elasticidad, composición morfológica, entre muchos otros factores que te lo puedo asegurar, yo, si me pongo con una mujer que pesa lo mismo, pero que tiene la capacidad de poder defenderse
cosa que yo no tengo, pues, fácilmente me da en la torre. Eso es falso. De hecho, eso hasta se ha refutado en algunas. Se ha intentado justo hacer eso. Pusieron a 2 mujeres peleadoras de MMA profesionales a pelear contra un gordo de 100 kilos que no tenía ningún tipo de entrenamiento de combate. Y al mismo tiempo las 2 contra él y las hizo ¿Y pedazos. eso se hizo para hacerlo de qué manera? ¿Porque lo hicieron para hacerlo de manera científica, para poder aportar algo, o simplemente nada más para disfrute de algunas No, personas? simplemente se hizo justo porque, así como se ha pedido en algunos ámbitos como el fútbol, mujeres que creen que tienen la más mínima cabida a poder competir contra hombres, ha habido también mujeres que en cuestión de combate creen que lo pueden hacer y este tipo de eventos ha demostrado que no hay nada más alejado de la realidad Sí, que pero eso. tú entonces estás poniendo aquí una prueba de que dices 2 mujeres de MMA contra un hombre gordo. Dime tú entonces, ¿quiere decir que un Sin hombre gordo entrenamiento. pues sí, entonces quiere decir que una mujer trans, y vamos a enfocarlo ahí, una mujer trans podría determinarse como un hombre gordo de 100 gramos, de 100 kilogramos? Pues si eso O es lo que sea, pesa, sí, pero eso no tiene nada que ver con lo que estoy yo intentando ilustrar. Lo que yo estoy intentando ilustrar es que incluso en un caso en el cual las mujeres tienen toda la preparación física en cuestión de fortaleza, resistencia y demás, y que incluso no es una, son 2, poniéndolas contra alguien que sufre de obesidad mórbida, que no tiene ningún tipo de entrenamiento ni físico, ni de resistencia, ni de combate, las hizo pedazos. Pues sí, porque entonces ahí estás hablando de algo que existe, que es lo que no hay reglamentación en cuanto a lo que es lo que estamos abordando, que es Y pues te dije, ¿cómo lo harías? peso, que es lo que ya te lo había respondido, que es en ese caso tienes que determinar peso, tienes que determinar morfología, tienes que determinar, por algo existen las categorías de cierto tipo, peso pluma, bueno, por así decirlo, y que la verdad no estoy muy ahondado en eso, pues obviamente existen varias categorías que obviamente si quisieran o si realmente se quisieran integrar a la sociedad, a las mujeres trans, pues fácil, te pones con personas que realmente conozcan del tema y que obviamente identifiquen cuáles son los factores o las reglas que se deben de imponer para que se pueda hacer de manera equitativa. ¿Tú crees que un hombre en promedio, Ajá. del mismo peso, estatura que una mujer, tiene la misma fuerza o tiene en promedio más fuerza? Eso no solo en hombres, también en mujeres. ¿Cuántas mujeres no hemos visto? No, pero la pregunta es si tú crees que el hombre y la mujer, o sea, si tú pones, es más, si tú pones a un hombre a entrenar en su máxima capacidad, a una mujer a entrenar en su máxima capacidad, miden lo mismo y pesan lo mismo, ¿quién crees que en cuestión física es más fuerte, el hombre o la mujer? Estamos hablando de género de hombre y de mujer, pues claramente hombres. Entonces, hombres. ¿Una mujer trans es un hombre para ti? pues tiene la estructura ósea de un hombre. Tiene la estructura ósea de un hombre. Tiene la masa muscular de un hombre. Tiene la masa muscular. Sí. ¿Por qué piensas tú que tiene la masa muscular de un hombre? ¿Basado en qué? Pues ¿Basado en qué en la teoría o en testosterona. lo que alguien te dijo o en lo que realmente la connotación científica existe? Porque la connotación científica está. Sí, la connotación científica. Y obviamente hay básicamente muchos lo que te dice artículos es que, médicos que hablan de eso. Sí, bueno, a ver, vamos a partir de la base de que normalmente, y eso no tengo que decírtelo, tú lo sabes mejor que yo, en la adolescencia es donde se empieza a ver ciertas diferencias más palpables entre hombres y mujeres por las hormonas de la testosterona y los estrógenos principalmente. Entonces, pues con esta independencia, si tú hagas una transición o no, nada más como que te identifiques como una mujer o como un hombre, a los 25 años no va a ser que mágicamente cambie tu masa muscular. Es más, hasta incluso la estructura esquelética, tú lo debes de saber, que la de los hombres es más robusta, más grande que la de las mujeres. El cráneo es más grande que el de las mujeres, los músculos, la masa, la densidad ósea, todo eso es científico, eso no me lo inventé yo. Entonces, para mí el peligro que supone esto es justo lo que estamos platicando. Tú agarras un hombre que transiciona a los 23 años y lo pones a pelear contra una mujer y de media estás poniendo en Y riesgo a la entonces mujer. aquí estamos hablando, bueno, ya hablando de ese tema, el problema entonces significa que es por las desventajas que existen con la mujer, ¿no? Las desventajas que puede Claro, existir de un hombre como una mujer. Competitivo. Ajá, como los mismos que me imagino que también se debe de poner ante prueba el por qué hombres y mujeres en el deporte no ganan lo mismo, porque también no tienen las mismas oportunidades de crecimiento, ¿Por qué crees que sea? Eso, la verdad es, quisiera saberlo. Bueno, si yo es te que lo tú lo explico, pudieras es saber. porque vivimos en un mundo capitalista, en la mayoría de los países, en donde normalmente lo que ingresas en tu bolsillo es lo que tú generas ¿Y al mundo capitalista en qué le afecta que una mujer trans pueda estar participando teniendo las mismas composiciones morfológicas en un mundo? Que realmente Pero porque no a las veces tiene. me destaca mucho el hecho de que hables de eso cuando realmente ningún top de ningún a nivel nacional
o internacional o mundial existen mujeres o hombres trans destacables en ningún deporte? Claro, claro que existen. Lea Thomas es una mujer trans que en la categoría masculina, no tengo exactamente el dato, pero creo que estaba abajo del lugar 100, o sea, no estaba ni en el top 100 de hombres, y transicionó. ¿Y en qué top está ahorita? Rompió todos los récords habidos y por haber que han hecho las mujeres en la historia de natación, de muchos rubros. Nada más para acotar ahí, lugar 200 y cacho. 200 y cacho, sí, o sea, entonces ahí justo es un ejemplo de los todavía pocos que existen. Y ahí es donde voy. ¿Quién estuvo a cargo de que obviamente las mujeres trans en ese deporte tuvieran la misma connotación de oportunidades? Es decir, y es lo que vuelvo a ¿A qué te repetir. refieres con de oportunidades? A lo que voy es esto. Todas las personas a nivel hombres y mujeres siempre vamos a tener ventajas que se nos da, pues obviamente, ¿cómo decirlo? Ventajas de naturales, lo que es nuestros... ¿Biológicas? Por así decirlo, ventajas competitivas, que obviamente que se dan a partir de que nacemos. Obviamente, dependiendo de dónde nació, obviamente cuál fue el tipo de alimentación, cuál fue el tipo de entrenamiento, o simplemente por el solo hecho de haber nacido con un cierto tipo de niveles hormonales. Y voy a hacer un paréntesis. ¿Cuántos ejemplos no he visto de mujeres que físicamente tienen ciertas ventajas competitivas y que se les ha hecho reducir ciertas capacidades de hormonas para que puedan competir? Perdón, ¿cómo se les ha hecho qué? Se les ha hecho hacer acotamiento hormonal para tipo? poder... Acotamiento hormonal. Ha habido muchas mujeres que en el deporte, no recuerdo el nombre de una boxeadora, que se le tuvo que hacer ese tipo, y fue hace poco. ¿Por acotamiento te refieres a alguna intervención para...? A una intervención para reducir lo que es el cierto tipo de hormonas para poder Creo que ya estar... sé de qué caso hablas, y más bien, si te hablas de ese caso en particular, fue más bien de un caso en el cual la mujer estaba en un ciclo hormonal de testosterona, el cual en muchos deportes pues no es aceptado, ¿no? Porque y hay muchas mujeres que no exactamente están en ciclos hormonales y obviamente se les ha hecho reducir. Pero dime un ejemplo. Un ejemplo, aparte de ella es... no, ella estaba en ciclo. Sí. Y digo, y es más importante y el ejemplo está de una corredora, creo que era Malik, creo que apellidaba. No sé si me recuerdo el nombre, una disculpa ahí que no vine con el nombre de esta deportista que le hicieron reducir los niveles hormonales. ¿Qué deporte hacía? Era corredora. Y era afroamericana. Y reducir, pero bueno, ¿te refieres a que hubo una intervención de bloqueo de testosterona o de qué tipo de intervención fue? Pero bueno, fue una intervención a nivel hormonal de varios tipos hormonales, porque no solo era testosterona, sino también le hicieron reducir otros niveles de ciertos parámetros en cuanto a su morfología, no solo fue lo hormonal, sino también se le atacó y se le fue la sociedad encima por lo mismo. Pero al punto es lo que voy. El punto no es lo que le pasó a ella. Es que sí es el punto, porque si se usa un ejemplo, yo sigo mucho los deportes y me parece que este es un ejemplo, por eso te preguntaba la cita, la fuente, porque en ningún deporte se hace ningún tipo de acotamiento ni a hombres ni a mujeres, a menos que te estés hormonando de manera artificial. Si no lo haces, no hay ningún deporte en el cual te soliciten que hagas una intervención para reducir tus niveles de testosterona. Muy bien. Y si no, pues refútalo con una fuente, o sea, porque sí, una disculpa ahí que no traje la fuente exacta para poder hablar, porque realmente no estaba hablando de las mujeres, sino estaba hablando de lo que es las mujeres transexuales, no de mujeres cisgénero, sino mujeres transexuales. A lo que yo iba es que si también existe, obviamente, esos parámetros, porque esos parámetros no se identifican o no se proponen para las mujeres trans, porque simplemente nada más las quieren reducir o las quieren llevar a simplemente no aceptarlas, cuando sí se podría aceptar de una manera en la cual quienes están dentro del deporte pudieran hacer este tipo de valoraciones para poder integrarlas, porque obviamente simplemente es no querer hacer un trabajo en el cual pues, varios profesionales de la salud y obviamente del deporte pudieran hacer ese tipo de... ¿Pero cómo lo harías? O sea, por eso yo vuelvo a la pregunta Lo haría, inicial. obviamente, la haría, y bueno, respondiéndote, ¿cómo lo haría? Pues obviamente a través de qué, a través de varios estudios hormonales, estudios morfológicos, estudios de resistencia, estudios de elasticidad. Me refiero al deporte como tal, o sea, ¿con qué reglas acotarías, por ejemplo? Por eso esa pregunta no se ha contestado, o sea, el tema, por ejemplo, del boxeo. El boxeo, ¿cómo acotarías eso
con una mujer trans. También hubo caso dentro del boxeo, la mujer argelina esta de las Olimpiadas. Porque nada más existe el boxeo como deporte. Pues no, pero es uno de los más peligrosos si metes a hombres y a mujeres a competir entre ellos, porque ahí el deporte es pegarse. Obviamente si metes, es más, no me voy tan lejos, si quieres vamos a quitar el tema de la violencia. Que de hecho sí me gustaría que se quitaran muchos de estos temas de violencia. Bueno, ok, a mí no me gusta perfecto. la verdad el Vámonos, deporte de violencia vámonos. y siento que es innecesario Perfecto, para la ok, humanidad. vámonos hoy en día. entonces, por ejemplo, a fútbol. Ajá. Fútbol, la selección de Estados Unidos es la campeona del mundo. Jugó contra hombres retirados, como de 40 y tantos, 50 años. Y no recuerdo si no duró todo el partido o no, pero iban creo que 11 o 12 o 13-0 al momento en el que acabó el partido. Entonces, sí, o sea, es que ese es justo el tema. También ha habido casos de fútbol en el cual adolescentes de 12, 13 años contra jugadores profesionales les meten una goleada, pero Que obviamente brutal. que si hablamos y vuelvo a repetir, estamos identificando hombres contra mujeres, no estamos hablando de mujeres trans. Por eso pregunto, ¿cuál es el ejemplo de mujeres trans contra mujeres cis que se han visto? Ya te puse dos. Entonces, ¿has visto algún deporte Mira. donde se ha puesto a competir mujeres trans contra mujeres cis? Sí, de hecho es ¿Cuál? más, en las Olimpiadas creo que Hablando del deporte del fútbol. de cualquier tipo de deportes. ¿sí? Bueno, es que tomaste en cuenta el deporte del fútbol, por eso yo pregunto. Bueno, en si fútbol te me parece quieres que no limitar. hay mujeres trans compitiendo, pero por ejemplo en las Olimpiadas, si En las Olimpiadas, no estoy mal, en diversos de ellos, creo que fueron 48 o 50 medallas las que les quitaron mujeres trans a mujeres cis. Entonces ese es justo Un ejemplo. tema. Pues es que lo puede googlear, son como 50, o sea, no me sé En la 48 Olimpiada ejemplos. que acaba de pasar. Pues la Argelina, por ejemplo. La Argelina, pues, o sea, de 2 trancazos sentaba a todas las mujeres. Entonces, el problema es justo ese, que no estamos hablando nada más de un tema de poner a una mujer trans a que de competir, hecho o sea, sí toda la es lo que estructura es la misma. en un momento y bueno, ahí sí quiero estar como a favor tuyo, que sí efectivamente deberían haber las mismas condiciones. Ujú. Eso sí no lo voy a refutar porque sí pudiera estar yo a favor y me gusta que siempre salga, porque siempre deben existir en la sociedad las mismas condiciones para poder Claro. competir. O crear una nueva Si categoría una para mujer trans no está apta o no está al nivel o no hay una mujer que esté a su nivel, pues le toca no competir o competir sola o buscar a Es que alguien no que puede hacer compita ese tipo contra ella. no puede hacer ese tipo de ¿Por qué no? particularidades, pues porque entonces también tendrás que abrir la caja de Pandora de decir, pues bueno, a ver, si un hombre pues tiene menos fuerza que otro hombre, pues no debería competir con él. O sea, siempre va a haber ese componente de diferencia en De la habilidades, en competitividad. fuerzas. Sin embargo, las diferencias entre los mismos hombres a nivel competitivo tienden a reducirse o tienden a ser pues, competitivas, valga la redundancia, y entre mujeres también. En el momento en el que tú metes a una mujer trans que está mucho más apegado a nivel biológico que un hombre, pues, o sea, le das la madre a esto. Y te pongo un ejemplo muy palpable también, porque si tú te pones a ver el récord de peso muerto, no sé exactamente el número, pero el del hombre es casi casi el doble que el de la mujer. Entonces ahí te das cuenta que la diferencia no es significativa, es abismal. Sí, un hombre que no ha estado obviamente en proceso hormonal. No, pero Un es que, hombre que no aunque tiene tú la metas a misma tú eres complexión. médico y lo debes de saber mejor Sí, que yo. de hecho, Si sí. tú sometes a un hombre después de la mayoría de edad, De hecho. pues ya es la testosterona, o sea, todo eso ya lo desarrolló y que a lo mejor puedes ya impedir y todo eso, pues sí, pero todo eso ya le dio una ventaja competitiva enorme con respecto a una mujer. O sea, todo eso no se va a eliminar, la estructura ósea, la masa muscular, el esqueleto, todo eso es algo que se desarrolla durante la pubertad. Ya un hombre adulto que transiciona, todo eso mágicamente no desaparece. No desaparece, por eso es que obviamente se tiene que explicar que obviamente tiene que existir ya, empezar a hacer, obviamente, formular lo que es la identidad de género desde que obviamente los jóvenes están, sí, en proceso de desarrollo. Obviamente hoy en día les tocó a muchos de ellos poder tener que transicionar en un mundo donde obviamente pues ya están demasiados grandes, donde ya no se pudo, donde obviamente ya el proceso. Y sí, tal vez ahí pudiera citar que hay unas desventajas tanto para unos como para otros. ¿Por qué? Porque cuando muchos de ellos pudieron tener que esconderse durante su juventud y poder hacer su transición y poder desarrollar un deporte de manera normal, pudieron haber otras. Pero es que lo que vuelvo a repetir, solo te quieres centrar en lo que ya está ahorita, pero no hemos visto ejemplos. ¿Por qué no le damos Sí, ejemplos? ya Le te damos puse varios paso ejemplos. a los ejemplos. Tú estás hablando de ejemplos de personas que ya transicionaron después.
Podemos hablar también de personas que pueden empezar el deporte desde inicio, desde pequeños, y es lo que voy, ¿por qué no a nivel educativo, desde donde todo inicia? Porque ahí no se puede bueno, iniciar eso todo. es materia del segundo bloque, si quieres con gusto entramos en el segundo bloque eso, porque eso ahí va a salir, justo. Algo más que de mi postura que quieras cuestionarme, digo, aquí creo que ya abordamos lo suficiente en el tema de deportes. Sí, o sea, ya abordamos lo suficiente. Yo de lo mi único con postura- lo que yo quiero terminar es eso. Mi postura siempre va a ser que para poder hacer un cambio tiene que existir algo donde todas las personas tienen que formular ideas, expertos en los temas. Nosotros hablamos de lo que está bien y lo que está mal, pero para poder incluir, como durante mucho tiempo la sociedad lo ha hecho, para poder incluir a varias personas, siempre es tomar a los profesionales, que los profesionales dictaminen y hagan. Y eso es todo. Yo no tengo la respuesta para saber qué hacerlo, pero sí hay personas que sí lo tienen toda la respuesta, pero no quieren hacer su trabajo porque por el hecho de que va a haber personas que no quieren que se haga y pues nada más para complacer no se va a hacer. Es que justo, pues está bien, yo lo que diría es que justo ese es el gran problema que estamos viviendo, o sea, que se presentan todas estas problemáticas, pero nadie de los que se ha sentado de ese lado ha propuesto soluciones. Yo te pregunté varias cosas y, perdón, pero no... Las soluciones sí las propuse, pero no las interrumpas quisieron escuchar. No propusiste ninguna, te dije, ¿cómo harías, por ejemplo, el box? ¿Cómo harías, si no es a nivel competitivo, cómo lo harías? O sea, digo, que la audiencia juzgue, pero no dijiste ni una sola solución, tampoco dijiste... Sí, la solución tiene que ser a nivel de morfológico, sencillo. Eso no es que eso no me dice nada. Sí, o sea, estás haciendo ya particularidades que pues, digo, no es ningún... O sea, tú de entrada dijiste que no tendría por qué ser competitivo, que no tendrán por qué ser chingadas. Sí, no tendría que ser, porque bueno, pues entonces eso es algo el tema arcaico, es que lo que tenemos que hacer si queremos... Yo muchas veces cuando algo no estoy de acuerdo propongo soluciones y te digo, o sea, yo mucho de lo que te pregunté en respuesta a lo que tú me ibas diciendo o preguntando, pues quedaron posturas al aire que no se solucionaron. O sea, el tema, te digo, el tema del deporte es, pues, caso por caso vamos a analizarlo, o que no sea a nivel competitivo, o que no sea siempre que el patriarcado lo ha hecho competitivo, no tiene por qué ser así, ok, pero no definimos cómo debe de ser entonces. Y tú lo acabas de decir ahorita en tu discurso de cierre de esta parte, o sea, dijiste, no tengo las soluciones. Está bien, o sea, no te estoy criticando por eso, lo que estoy diciendo es que lo que tenemos que hacer, si no vamos a estar de acuerdo con algo a nivel social, pues es proponer soluciones, no nada más presentar problemas. Okay. Aquí creo que hubo un punto en común donde ambos estaban en desacuerdo que debe de haber igualdades para cada categoría. Creo que eso fue como el punto en común, ¿no? Eso sí. Entonces, digo, aquí nos queda tiempo todavía y me gustaría abordar esta pregunta para ver qué opinan ambos, ¿no? Entonces, si deberían competir en igualdades de circunstancias, ¿no sería una solución, y eso lo dejo a cancha para los dos, abrir una categoría exclusiva para los trans? Pongo el ejemplo que dio Mike, que a ti no te llama como los deportes de violencia y todo esto, porque a lo mejor no puede ser tan medible, ¿no? En los de peso muerto, las mujeres tienen el récord en 310 kilogramos y los hombres tienen un récord de 510 kilogramos. ¿Y las mujeres? 501, perdón. ¿Las mujeres trans tienen récord? Eso es a lo que iba. Con base en eso, sabiendo la morfología que tienen cada cuerpo y demás, ¿no se les haría justo tal vez poner una categoría exclusiva para trans? Más fácil, yo te pregunto algo. Si esta persona que tiene ese récord de 510 kilos... 501 kilos. 501 kilos. El día de mañana decide transicionar, ¿tú crees que no podría volver a cargar los 501 kilos? Sí, claro. Entonces, no entiendo la pregunta de que, pero, ¿y las Sí, trans? Pues las trans, pues sí. es el mismo, o sea... Sí, pero pues estamos hablando de una persona que obviamente ya tuvo ese tipo de entrenamiento sin tener obviamente las mismas cualidades de una mujer trans. Y es que obviamente el hecho de hablar de la identidad de género de lo trans no estamos hablando nada más de decir un día, y eso sí es algo erróneo que se ha visto, el solo hecho de decir hoy en día ya voy a empezar como chica trans, sí, pero entonces quieres seguir dentro de un encuadre deportivo, te tienes que adaptar obviamente a los nuevos lineamientos que vas a tener que tener. ¿Qué son cuáles? Los que se tienen que afirmar porque obviamente en el deporte no existen, porque no se está incluido. En el deporte están muy bien delimitados, nada más. Están delimitados para hombres, para mujeres, pero Exacto. no para mujeres trans. Pues es ni que, para hombres trans. Porque el pues, problema son las mujeres trans, no los hombres trans, al parecer. Pues no, mira, es más, irónicamente, tú estás defendiendo toda esa parte, pero yo no conozco ningún caso en el que un hombre trans decida participar contra los hombres, porque el resultado es más que evidente. Si una mujer, así sea, es más, no me voy tan lejos, Serena Williams, que es la mejor tenista de la historia, lo dijo.
El tenis de los hombres y el tenis de las mujeres es completamente diferente. Y lo dijo un día que estaba, creo que hablando de ideología de género. O sea, dice, si yo me enfrento contra este, no importa si transiciono o si no transiciono, o sea, va a ser 6-0, 6-0, por las cualidades biológicas de cada uno. O sea, no es... Y irónicamente, hay tanto hombres trans como mujeres trans. Sin embargo, yo no veo ningún hombre trans queriendo pedir que competir en deportes contra hombres biológicos. La pregunta es muy sencilla, o sea, ¿por qué? La respuesta también es muy sencilla, porque no tienen absolutamente nada que hacer compitiendo contra un hombre a nivel físico, punto. Entonces, del otro lado sí tienen que hacer, y la gran prueba está en que muchos hombres biológicos que ni figuraban en el mapa en el momento en el que transicionan de sexo, rompen todos los récords, y lo puede checar, el récord que rompió Lia Thomas, no tengo los datos, pero no fue por poquito, o sea, sí se llevó varios récords por un buen factor, que no estaba ni en el 200, era 200 y cacho de hombres. Entonces es ahí donde viene el peligro, y a mí, por ejemplo, eso no me parecería mal, que abran una categoría de hombres trans y de mujeres trans, porque entonces estarían jugando bajo las mismas condiciones. Aquí no están jugando bajo las mismas condiciones. De una población de menos del 1%. 5% ya. Por ejemplo, tú hablas, digo, no sé si tú quieres hablar algo más de esto, creo que ya estamos dándole vueltas al mismo tema. Como que ya estamos en lo mismo. Por ejemplo, digo, ¿algo más de mi postura que me quieras tú cuestionar? No, perfecto. Por ejemplo, el tema de... es más, pues vamos a empezar con lo básico. Por ejemplo, podríamos hablar de lo que son el derecho a la identidad. Sí, o sea, pero que creo que antes de ese derecho valdría la pena de definir, por ejemplo, qué es una mujer. ¿Bajo qué constructo? Bajo tu definición. Mi definición de mujer, una cosa, y vuelvo a repetir, una cosa es la idea de lo que es el sexo y una cosa es lo que es el género. El sexo es, obviamente, lo biológico con lo que está percibido, con lo que la comunidad trans no pelea, que eso lo pelea la sociedad o la población en general. Ellas no están peleadas con eso, ellas están peleadas con lo que es la aceptación de su género en el cual ellas se quieren desarrollar. Okay. Y obviamente, ser mujer, la mujer no tiene ninguna definición exacta. Y eso sí, en nuestra población hay una definición de lo que es mujer, que no precisamente tiene que estar. ¿Cuál es la tuya? O sea, porque justo lo dije en mi discurso de apertura, y lo que estás diciendo le da la razón a parte de lo que dije en mi discurso, que es que si no hay ninguna definición, entonces la mujer no existe. No podemos nosotros hablar de algo que no podemos ni siquiera definir. El problema es justo ese, que movimientos como el transgenerismo, como el feminismo, el sujeto activo es la mujer. ¿Y cómo podemos meter un sujeto activo de algo que no podemos ni siquiera definir? Entonces, es que es muy simple. O sea, porque tampoco no es la mujer, tampoco no es el hombre. El problema sigue siendo aquí nada más querer tomar a la mujer como un estandarte para poder personas hablantes, lo dije en mi discurso, y eso es a lo que lo quieren literal reducir varias de estas... Porque en general, pues como sociedad, hombres y mujeres no deberían tener como exactamente una definición poblacional ni de características nada más con lo referente a lo que tú te enseñaron. Pero entonces, si una mujer no la puedes definir, entonces, por ejemplo, ¿cómo tú sabes que yo no soy una mujer, por ejemplo? Si no la puedes ni definir. O sea, te lo pregunto en serio. ¿Por qué yo no soy una mujer? No es porque no se pueda definir. Pero te estoy preguntando, me estás diciendo que no se debe definir, que no tiene una definición. Porque entonces ahí entra lo que yo había dicho, destruir lo que es el constructo de género, de lo que el género se ha estado desarrollando. Porque exactamente el hecho, y te voy a hablar así directamente, el hecho de que como tú estás vestido, pues obviamente es lo que a mí me enseñaron a mí, que eso era un hombre en cuanto a género. Mi esposa de repente se pone jeans y blusa también. Ajá, lo que estoy viendo. Si yo la veo a ella también que está con la misma ropa, me da igual, porque al final de cuentas es un género que es hombre o que es mujer, si la ves vestida igual lo que ella me quiera decir. No, pero para ti, o sea, para ti, ¿qué sería, así nada más de pura observación, qué crees que sería, hombre o mujer? Sí, tú me acabas de decir, así como te veo vestido, lo que me enseñaron es que es el constructo social de un hombre. Sí, y es que es lo que creo que no queda como entendible. El hecho de que yo te vea vestido de una forma es lo que a mí me enseñaron que eso supuestamente es un hombre. Por eso es, y eso es lo que yo quiero responder, pero no se me permite, pero bueno. Eso es lo que a mí me enseñaron y me dijeron, pero obviamente yo puedo ver a una mujer también vestida como tú y simplemente no deja de ser mujer. El hecho de ser mujer es también las ideologías, los pensamientos que ella tiene, las funciones que ella quiere realizar y cómo quiere ser percibida. Y es de ahí donde entra el saber preguntar y cuestionar, porque obviamente yo no me puedo desarrollar por lo sumamente por lo que estoy viendo y lo que estoy observando, puedo yo ya poder desarrollar
o poder percibir a una persona. Y te lo digo como médico, porque como médico hoy en día se nos cuestiona mucho cómo es que podemos abordar ese tipo de cosas. Y obviamente lo que siempre les digo, no solo yo, sino a la misma sociedad, es que el como tú vengas vestido conmigo a mí no me delimita absolutamente nada para poder realizar mi trabajo. Bueno, y obviamente pero ese es... sigue sin decir, o sea, sigue sin definirme nada. ¿Te das cuenta? O sea, no te interrumpí y un minuto nada más le diste vueltas y no dijiste qué es una mujer para ti. Yo por eso te pregunto en tu definición, ¿qué es para ti una mujer? Para mí una mujer es alguien que está desarrollada plenamente en lo que la sociedad ya le determinó con lo que es ser mujer. Punto. Y esa es mi respuesta. ¿Qué es qué? O sea, ¿qué es lo que la sociedad le dictamina? Lo que cada sociedad quiera ver. En México, dime qué es lo que la sociedad le dictamina a Pues a la la que mujer. puede tener hijos, al parecer la que puede tener hijos, la que tiene que basarse en lo que tiene que esforzarse. Entonces, si para ti tener hijos es ser mujer, entonces... No. Pero entonces, a ver, me estás diciendo que para ti una mujer es lo que la sociedad ha aprobado hoy en día, que es lo que es ser Sí. mujer. Y te pregunto, ¿qué es eso? Y me dices cosas como, por ejemplo, tener hijos. Entonces, si para ti eso es ser mujer, entonces... No, pues es que entonces creo que no dime, se me está entendiendo. pues Pero es que no bueno. te estás explicando, ¿sabes? Lo que la sociedad... Lo que estoy ok. explicando es lo que tú me dijiste en México y te respondí en México qué es. No para te ti, dije para qué ti, es lo para que ti, porque tú me dijiste, para mí Por una eso mujer te dije, es lo para que la mí. sociedad dictamina o lo En, que... en cada lugar. Ajá, y te pregunto, ok, Ajá. pero eso es lo que tú me dijiste que para ti es una mujer. Entonces, en México, ¿qué es eso que dictamina la sociedad que hace que para ti sea una mujer? Ujú, todo aquello lo que se tiene que destruir, que obviamente que no necesariamente una mujer pues por lo que es tener hijos. Desgraciadamente en México así lo ven, pero no por eso significa que yo lo pienso igual. Y yo pienso nada más que una mujer es aquella que tiene que delimitar su forma de vida, en qué, en su forma de vestimenta, el cabello largo, corto, como se quiera ¿Me estás dando tu percibir. definición o lo que no crees? No, O eso sea, es lo que yo comento. Ok. Que una mujer puede ser de diferentes maneras. Es que para mí, definir algo o a una persona o un género, pues la verdad es que es imposible. Entonces, ¿cómo sabes que algo es de ese género si no puedes ni definirlo? Es que ese es el problema. Hablamos de trans, de que me siento mujer, y entonces la pregunta es, ¿cómo me puedo sentir mujer si ni siquiera sé qué es eso que me estoy sintiendo? Las definiciones son importantes en la sociedad en la que vivimos, porque si no, entonces, ¿cómo podemos decir, eso es una silla? Pues es, ok, pues, ¿qué es una silla? Pues no sé. ¿Qué es una mujer? Pues no sé. Entonces, ese es el problema. ¿Cómo yo me puedo sentir mujer? Y yo puedo si saber me- para ti qué es ser mujer. Cromosomas XX. Ok. Pero yo te lo pregunto a ti, o sea, porque si caemos Es en alguien el... que pertenece al sexo femenino. Claro, y es que el problema es que hoy Porque tú te estás A yendo ver, a lo biológico. vamos a encontrar... sí, Culturalmente, para ti, ¿qué es una mujer? justo a eso iba. Vamos a empezar a partir de la base que en eso podemos a lo mejor encontrar un punto en común en que sexo y género son cosas diferentes. ¿Sí? Sin embargo, el género va completamente correlacionado a dos cosas, al sexo y a la cultura. No estoy quitando el tema cultural, pero el problema con la ideología de género es que quiere desarraigar el género por completo de la biología y del sexo. Y lo único que quiere hacer es partir de la base en la cual se dice el género y el sexo son cosas que no van ni siquiera correlacionadas, son completamente diferentes y es todo un constructo social. Y es ahí donde está el problema. Entonces, claramente, el tema de los constructos sociales pueden influir, pero eso no quiere decir que el género femenino vaya completamente y directamente correlacionado al sexo femenino. Ese es el tema. Para ti sí, entonces como para ti sí, yo por eso estoy haciendo esa pregunta. ¿Qué es para ti una mujer? Porque si me dices que no se puede definir o que no se debería definir, entonces ¿cómo las mujeres ¿Y me que podrías se identifican- definir tú qué es ser mujer en la cultura en la que vivimos o en la que tú vives? Mira, yo masculinidad y feminidad te lo puedo definir muy sencillo. Yo me voy al tema de virtudes. Yo creo que si bien tanto hombres como mujeres pueden tener las mismas virtudes, ¿sí? Responsabilidad, asertividad, sentimentalismo, racionalidad y todo eso, para mí lo que diferencia una característica femenina de una masculina la identificas en el momento en el que el impacto de esa característica o de esa virtud, para bien o para mal, afecta o beneficia más a la sociedad si lo ejerce un sexo o el otro. Entonces, por ejemplo, un hombre, el tema de racionalidad, si un hombre deja de ser más racional y se vuelve un tema más emocional y temas de ira y demás, puede ejercer mucho más daño a la sociedad que una mujer. Entonces, eso es una característica más masculina que femenina. Y no quiere decir que la mujer no pueda ser racional. ¿Sí me explico? Entonces, todo eso va directamente correlacionado a nuestro sexo biológico. Desde
también lo debes saber mejor que yo, desde el momento en el que estamos en la panza de la mamá, los hombres, la testosterona masculiniza el cerebro. Las mujeres, cuando son niñas, pueden tener mejor comunicación que los hombres generalmente porque conectan mejor los hemisferios del cerebro. O sea, hay mucha evidencia de todo esto. El problema es justo que lo que se quiere es desarraigar por completo sexo y género. entonces, culturalmente, ¿qué es para ti una mujer? Porque no más ahí tú también empezaste a divagar demasiado. Ok, Culturalmente, te digo en los rasgos. aparte en de los las rasgos, virtudes que tú hablas. Creo que te lo definí O sea, perfectamente. ¿tú cómo pero te voy a dar defines qué es ejemplos. una mujer y qué? Bueno, te hago la pregunta. Ya te lo tú me definí dijiste. y creo que lo definí perfecto, pero te doy ejemplos. Por ejemplo, Para ti, una mujer, ¿cómo tú sabes que alguien es mujer? ¿Cómo bueno, dices para tú? mí, pues la veo. Ajá, y si ves a alguien que se ve como una mujer, no es mujer, y resulta que es chica trans, no es mujer, Pues no, es hombre. pero tú dices que es por lo que viste. Bueno, claro, o sea, a ver, difícilmente ya hay casos, pero difícilmente vas a ver a un hombre trans o una mujer trans y vas a no identificar que es hombre trans y mujer trans. Hay algunos casos, sí, te lo concedo, pero pues eso no quiere decir que quite el hecho de que es una mujer o un hombre. Entonces, si quieres ejemplos, te los puedo dar. O sea, las características, tanto masculinas como femeninas, que pueden tener los dos, pero que creo que expliqué perfecto el tema de las virtudes. Entonces, que si una mujer que tiene rasgos masculinos, que aunque haya nacido con los cromosomas, si tú la ves, no es para ti una mujer. No, a ver, partamos de la base, por eso lo dije, partamos de la base de que ambos tienen ese tipo de Y virtudes. le vas a estar haciendo su conteo de cromosomas a cada persona con la que vayas. Pero aunque por no. eso no ¿qué tiene que ver con lo que Pues estoy porque diciendo? tú dijiste que todo va envasado en la cromosología. Porque eso es lo que dijiste, porque tú dijiste por lo que yo No. veo, y pues dije, A ver. pues sí, lo está viendo, A ver, y vamos a entonces partir- dices, pero el cromosoma dice que no, ¿cómo vas a saber tú cuál es su cromosoma? de A la ver, vamos a persona? partir de la base de que, por ejemplo, si ponemos a un hombre y una mujer, la mujer pudiera llegar a ser más fuerte que algunos hombres. Pero ese no es el tema. El Sí, tema es culturalmente cómo defines que es un hombre y que es una mujer. Tú dijiste que es por la apariencia y por eso te pregunto. No por la apariencia, por lo que tiene entre entonces las piernas. Ok. Entonces tú Sí, le vas a por ir cómo revisando a cada persona qué es lo que tiene entre las piernas. Yo te podría decir qué tienes tú entre las piernas, por ejemplo, y tú podrías decirme qué es lo que tengo entre las piernas. Ajá. Y te puedo garantizar que si sales y te pregunto de 100 personas, de 99 me podrás decir, a lo mejor Ok, a lo si mejor una habrá mujer que te trans engañe. ya no lo tiene entre las piernas, entonces, ¿qué vas a hacer? Pues eso no quita el hecho de que tenga cromosomas XY, que tenga la estructura Ajá, ósea de ¿y un cómo hombre, vas a ver tú cuál es su cromosoma? pues porque se ve. Han ido, Se ve. en la mayoría de los casos se ve. ¿Sí? Y el hecho de que a lo mejor pueda haber alguien que en cuestión de apariencia no se vea, no quiere decir que cambie el hecho de que es un hombre o una mujer. Fíjate lo que tú hiciste y lo que dijiste en cuestión social. Tú hablaste de la vestimenta, creo que no sé si hablaste de maquillar, pero hablaste como de los constructos sociales. Si le limitamos a eso a ser mujer, entonces estás limitando el ser mujer a un disfraz. Yo no lo dije, pero pues está bien, al final Tú de dijiste cuentas, los constructos o sea, sociales. ni por el maquillaje ni nada. Existen los constructos sociales y yo lo dije desde un principio. Algo que se tendría que haber ya desde hace mucho tiempo que haber quitado porque obviamente el hecho de que un hombre o una mujer utilice maquillaje o algo no lo hace ni hombre ni mujer. Hay muchas otras características que tendrían que hablarse y hablar Claro, de ¿cuáles? derechos, hablar obviamente de las posturas, de lo que ellas hacen, de obviamente de dónde se desarrollan, de ¿Cuáles? cuáles. Es que Si me permites, si Sí, yo le pero- sigo, pero- yo lo pero puedo, es que le así estás como dando- tú ahondaste demasiado para poder llegar a un punto, quisiera yo poder ahondar para llegar a un punto. Es que creo que has ahondado más tú en este tema y no has dicho nada, güey. O sea, te lo digo en buen pedo. Ok. Literal, fíjate, ahorita mismo me estás diciendo y estas cosas y estas características. Ok, yo lo que estoy preguntando es muy sencillo, es ¿cuáles son esas características que hace una mujer mujer? Muy sencilla la pregunta. Para ambos. Necesito que sinteticen porque ya se acabó el primer bloque, No, yo la ya, primera yo- media yo hora. ya igual. Pero O sea, yo acabé. en esas preguntas. Yo nada más quiero entender, o sea, que es una mujer. y para empezar con el segundo bloque, ¿va? Sí. Si quieres, no, tú ya acabado. Yo ya dije mi postura. No, si tienes yo otra igual duda, ya terminé con lo que tenía que aportar. o sea, entonces nada más para entenderlo. O sea, entonces no me vas a definir que es una mujer. Ya lo definí, pero pues igual lo podemos revisar de eso. Igual tú tienes tu postura y pues la respeto, pero Mira, pues la mía. sinceramente, o sea, no voy a... No importa si la definiste de una forma en la que me parece o no, el problema es que no definiste nada. O sea, Yo creo que también yo definí, para mí igual lo que tú defines para mí no corresponde con lo que yo tengo, pero pues si a ti Pero no yo te di una definición. a ti no te complace lo que yo opiné respecto a lo que para mí es y piensas que no la respondí, pues adelante. También Ok, para mí lo que déjame, tú si quieres- aportaste ni siquiera aportó ni siquiera mucho, simplemente nada más repetiste lo que durante mucho tiempo muchas poblaciones o muchas personas que están en contra de la población repiten y repiten. Algo repetido y que hemos escuchado durante mucho tiempo y
que ya se les ha respondido, pero pues siguen encasillándose. Se les dice una cosa, quieren sacar otra. Pues, al final de cuentas está ahí. Nada más Quieren, déjame te lo pongo- quieren defender lo indefendible, pero pues al final de cuentas el hecho de que quieran callar Aguanta, o no decir que no va a chicos. existir, no va a dejar de existir. Ok, Entonces, está ahí bien. es donde... Tú puedes estar de acuerdo o no con mi definición, yo eso te lo Sí. compro, pero yo di una definición de lo que es una mujer. Yo no veo ninguna definición, Sí, pero cromosomas XX, yo te lo definí así muy sencillo. eso es una definición, eso es simplemente nada más... a nivel social también, te lo defino así, o sea, a nivel social tiene ciertas características que van completamente correlacionadas con sus un cromosomas. cromosoma no punto. define a nadie. Pero yo no estoy diciendo eso. Tú me preguntaste, o sea, a ver, ahí sí te diría, ¿te gustó mi definición o no? Es otro boleto, pero mi definición es muy clara. Cromosomas XX. ¿Tú qué me dijiste? Una serie de costumbres, de pensamiento. Ok, yo te estoy preguntando, ¿cuáles? O sea, si te fijas, no es que esté peleado contra lo que tú estás definiendo, estoy peleado contra que no estás definiendo absolutamente Estás nada. peleado contra que no sientes que ya ha respondido lo que tú quieres Es que no escuchar. dice una definición. A ver, como No, moderador, mira, ¿te parece a que hay ver, una definición? nada más el tema aquí es, la definición es clara para los dos, pero sobre todo para la audiencia. Ok. Yo me quedo con lo siguiente. A la audiencia tal vez le quedó claro, la definición de Mike es XY, ¿correcto? XX. XX, perdón. Tu definición, ¿cuál sería nada más sintetizado? Para la audiencia. No es como para Mike, nada más para que le quede claro a la audiencia cuál Ya si sería. quieres, si quieres no te lo refuto, nada más. A mí- Ok, bueno, Venga. para mí la definición de lo que es un hombre y una mujer está basado en lo que socialmente se ha dictado ¿Qué y es que qué? debería y que es la vestimenta, es la forma de comportamientos. ¿Cuál? ¿Cuál es qué? El comportamiento. Ajá, el comportamiento. ¿Quieres que te explique cuál es el comportamiento de un hombre y una mujer? Sí. Bueno, yo estoy sintetizando lo que estoy hablando. No sé si no te agrada y quieres escuchar más, pues lo puedes O sea, investigar. vestimenta, ¿cuál? Me imagino vestido, mujer, pantalón, Y hombre, es ¿no? todo lo que voy a opinar. Gracias. Yo nada más, a mí, Sí. para mí va. Sí, porque yo lo respondí a la audiencia, no lo No, respondí al está bien, compañero. no, está bien. Nada más para mí, que me quedó claro, ¿va? Diste definición hombre y Sí, mujer, una ¿correcto? definición de hombre y mujer, y lo vuelvo a decir, ojalá No, no se me corte. Dale. Lo que estaba diciendo yo, hombre y mujer, la definición, ¿cómo puedes definir a una y otra? De acuerdo a la vestimenta, de acuerdo a las culturas, de acuerdo a lo que está basado en donde te has movido. Obviamente, culturalmente, a nivel de sur a norte, son diferentes factores los cuales definir que es un hombre y una mujer. Mientras tú te encuentras definido dentro de lo que la sociedad dicta que eso es mujer y tú te encuentras ahí y te consideras que eres mujer, adelante, eres mujer. Punto. Para nada más Pero ¿te das resumir. cuenta que no dijiste nada? Dijiste lo que la sociedad piensa, pero no definiste qué es eso que piensa la sociedad, cuál es esa vestimenta. Es que las definiciones son importantes, pero bueno. Yo nada más para definirlo y a ver si estás de acuerdo conmigo. Basado en lo que mencionaste, se podría ser multifactorial, ¿no? Ujú. Ok, nada más eso. Muchas Y ya. gracias. ¿va? Entonces, Entonces, entramos. Si yo me he visto como mujer, ¿soy mujer? Pregunto. Y si actúo como la sociedad dice que es una mujer, soy mujer, pero nada más, con eso si quieres cerramos. Si nada tú más. actúas y te vistes y te percibes, eres mujer. Pero si no me percibo, ¿no? Si tú actúas, te vistes y te percibes, eres mujer. Ok. Bueno. Va, entramos en el segundo bloque, que es la inclusión forzada. Empezaste tú en el primer bloque, ¿verdad? Ahí empecé yo el primer bloque. Ok, si quieres Tú ahora dime, empezamos. ¿quieres que empiece yo? ¿Empiezas tú? Tú escoge. A mí me da igual. No, podemos iniciar. ¿Tú, Elius? Mi pregunta es, ¿la inclusión forzada de lo LGBT o en general? En general, ¿cuál es tu postura? Van a ser los primeros 5 minutos, igual que hace rato. ¿Cuál es tu postura? Ahí no te va a interrumpir ni yo ni Mike. Y pasamos después a la definición de Mike y su postura. Y después abrimos el debate con los 30 minutos. ¿Te parece bien? Sí, o igual si me das... sí, ya. ¿O quieres que le dé la primera la palabra a Mike? No, que le dé. Pues bueno, actualmente se ha tratado mucho lo que es los temas de inclusión forzada, no solamente en el ramo de lo LGBT, sino también en ramos raciales, de color, obviamente de estatus, muchas veces también, como a veces se ha quejado mucho la sociedad de por qué incluir a ciertos tipos de minorías dentro de películas, series, donde obviamente muchos dicen, es que no debería ser así, no debería estar así, así no es como se estaba previsto, deben de respetar lo que ya está establecido. Y bueno, la inclusión, lo que llaman como inclusión forzada, yo lo llamaré también como algo como la exclusión forzada, porque quieren excluir a ciertos ramos de la sociedad
que siempre han existido, que han estado ahí y que no precisamente porque no formen parte de lo que tú percibes o de lo que tú quieres o de lo que para ti quieres significa que no debe existir. El hecho de que se vean representados ciertos tipos de personas, colores, regiones, no significa que tenga que complacer a un grupo en general, aunque hablemos del consumismo. Podemos también hablar de que pues obviamente estamos hablando de empresas que han desarrollado cierto tipo de películas, series, donde obviamente van enfocados a diferentes públicos y no precisamente al que ya se vio percibido durante mucho tiempo. ¿Te quedan 3 minutos 30 con eso? No, creo que no puedo, no hay mucho que me gustaría. ¿No quisieras abordar algo más referente a eso? Me gustaría más. ¿Tienes el tiempo, tienes 30 minutos. Y bueno, Digo, tienes 3 minutos con 30. y hablar obviamente de la inclusión forzada, pues obviamente creo que más que nada sigue afectando mucho, no a las nuevas generaciones, porque creo que las nuevas generaciones ni siquiera conocen o desconocen acerca de los ciertos temas, simplemente se siguen educando. Y de ejemplo, pues yo también tengo pues sobrinos, donde estoy básicamente con ellos, estamos hablando y nunca preguntan más allá de lo que creen los adultos que pueden haber preguntas. Y creo que esto le afecta más a las generaciones pasadas, a los adultos que ya tuvieron su infancia y que no permiten que pues, las nuevas generaciones las tengan con un nuevo enfoque. Okay. Todavía te queda como minuto y medio. Yo creo que es más que suficiente. Digo, yo entendí perfectamente ya tu postura. Sí, creo que la audiencia gracias. también. Mike, empezamos contigo. Y Ok. dale. La inclusión forzada es algo que estamos experimentando principalmente en los países occidentales. En algunos van más avanzados que otros, pero sin duda van al mismo camino. Es algo que deja al descubierto la gran mentira en cuanto a la sensación de democracia que el gobierno quiere hacernos creer que el pueblo tiene. Es un acto que se ha tratado de vender como un tema de visibilización de unas minorías, con la finalidad de hacernos creer que bajo un principio fundamental de los derechos humanos necesitamos incluir a nivel institucional y educativo, social, entre otros, a ciertas personas, dándole foco dentro de las escuelas, gobierno, certámenes de belleza, deportes, famosos, películas, etcétera. Todo esto se ha vendido como una propaganda de no discriminación y de darle a la gente diferente el mismo trato que se le da a la gente privilegiada, ambas entre comillas. Todo esto se ha vendido, al igual que el feminismo y otros movimientos wokeistas, con una narrativa de opresor oprimido, en donde si no eres blanco, heterosexual, estás oprimido por un fantasma que es el patriarcado, y en donde si eres negro, pobre, homosexual, transgénero, transexual o extranjero, estás sujeto a una discriminación sistémica. Esta narrativa se permea de una manera, pero tiene una agenda atrás de división, de lucrar y de adoctrinamiento a las nuevas generaciones que no podemos ignorar. Si bien veíamos que hace 20 años el sistema educativo, por ejemplo, promovía educación sexual preventiva, que normalmente comenzaba como en quinto de primaria, hoy estamos viendo ya un tema de educación sexual integral, que está comenzando en los primeros años de primaria. Por citar un ejemplo, esto pasó en Estados Unidos, que va más avanzado que nosotros con toda esta ideología. Libros infantiles que dice cosas como: se siente bien ser tú mismo, le enseña a los niños que el doctor está adivinando si los niños son hombres o mujeres, contiene violaciones explícitas hacia niños o acoso infantil. La pregunta tan tajante es: ¿qué tiene que ver esto con, o qué proporciona esto de valor académico? En este libro hay una violación gráfica a una niña de 10 años, y a este papá que fue a exponer el caso a un consejo de profesores. La Junta de Maestros le pidió que no leyera eso, bajo el argumento de que no era apropiado. Entonces, si hay algún libro que no es apropiado para leerse a los adultos, no sé en qué cabeza pudiera caber que es un libro que es apropiado para leérselo a un niño de 10 años. Entre otras frases, el libro dice: Earl, ¿te vas a comer su pene? A lo que su amigo le contesta: sí, Earl, me lo voy a comer. ¿Pero acaso sabes cómo comer pene? Ya se podrán imaginar el resto. Este libro dice 79 veces la palabra coger, 51 veces caca, 11 veces pene y 15 veces violaciones. No creo que tenga nada de educativo esto, no hay nada más que agregar. Estoy convencido, después de leer este segmento, que si de verdad hay gente que cree que estos libros son apropiados para niños o que la educación sexual integral y la inclusión forzada en las escuelas principalmente es saludable para las nuevas generaciones,
Entonces tenemos mayores problemas en la gente que está permitiendo que esto se integre cada vez más al sistema educativo y al tema social. No es un tema de visibilización, es un tema de inclusión forzada. Te queda minuto 50, ¿con bien. eso terminamos? Sí. Perfecto, abrimos debate de 30 minutos. No sé si quieres abordar tú la postura de Mike primero o tú, O Mike. yo. No, si quieres. ¿Sí? ¿Quieres que, Ok. que inicie o con todos? Ok, te hago una pregunta. ¿Quisiera yo iniciar o quieres iniciar No, tú? venga, date, Ah, date. ok. Bueno, con lo que acaba de decir Mike, creo que la verdad yo sí quiero decir que en ese punto de lo que es los libros y todo eso, creo que sí quiero decir que la verdad que yo también estoy en acuerdo en que obviamente se debe de preparar mejor lo que nuestros niños leen y no solo en el aspecto de lo sexual, sino en general. Pues, podemos hablar como ejemplo México. México, pues los libros de texto que leen los niños muchas veces tienen unos errores garrafales horribles. A veces no entiendo quién los hace, bajo qué reglas lo hacen y por qué no hay nadie más que esté como detrás para poder ver ese tipo de situaciones en las cuales no. Sí estoy de acuerdo que obviamente hay libros que no deberían leerse porque no están bien diseñados para lo que son los niños y no precisamente por lo que quieren abordar, sino simplemente no supieron abordar, y no estamos hablando solo de lo sexual, sino estamos hablando en general de muchas otras cosas que realmente pareciera que la educación en América o en el mundo pareciera que quisiera ir en retroceso y lejos de educar, se deseduca y o no sé cuál para beneficio de quien no se está queriendo hacer las cosas correctamente, porque ya lo comentó Mai, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Sí, claro, porque es un ser pensante. ¿Cómo es que una persona como Mai, que sí lo percibe y que sí lo ve tan fácil, cómo las personas que integran esos libros no lo pueden ver? Cuando obviamente mucha de la población también LGBT o otro cierto tipo de poblaciones también nos damos cuenta, y es ahí donde nos preguntamos quién está detrás de estas connotaciones y obviamente de esta elaboración de ciertos libros que realmente entendemos, habiendo y existiendo diversos y muchos otros libros para poder educar sin necesidad de utilizar ciertas palabras de ese tipo. Existen formas distintas, formas en que se puede educar obviamente también a los maestros, porque muchos maestros ni siquiera saben abordar los temas porque obviamente no han llevado la pedagogía exacta. Y pues obviamente pues hablamos de que los maestros tienen que tener esa pedagogía y si no lo saben pues tienen que educarse, así como se les pide a los maestros, y te lo digo porque mi papá es maestro, es que se les pide que ellos constantemente se estén, así como la mayoría pues de las profesiones donde se pide que obviamente te estés como reestructurando y replanteando obviamente con lo que iniciaste estudiando, porque obviamente todas las ciencias van evolucionando y te tienes que ir. Entonces, por eso es lo que yo digo, o sea, los maestros no se pueden quedar nada más con lo que ellos les enseñaron para poder enseñar, sino también tendrían que prepararse más para poder abordar bien esos temas sin tener que llegar a esos sucesos como los que tú mencionaste, que sí estoy nuevamente de acuerdo en que muchos libros no están preparados para los niños porque simplemente no sé quién o de qué manera o bajo qué criterios hacen esos libros. El tema aquí es que, a ver, qué bueno que encontramos puntos en común. Aquí el tema es que incluso quitando este tipo de textos, lo que sugiere la educación sexual integral es ir más allá de lo que es anatomía, qué pasa si no te cuidas, que el problema es que la escuela no debería de ir más allá. Todo lo que son valores, todo lo que es sexualidad, todo lo que es, pues sí, básicamente los valores que se quieren permear, eso deben de ir en casa. O sea, lo que propone la educación sexual integral es justo, es un adoctrinamiento a los niños a querer imponer una ideología LGBT, a querer imponer, porque eso lo está viendo, hay clases ya aquí, no me voy tan lejos, aquí en Guadalajara, en la American ya hay clases de sexualidad, que aparte, primero que nada, hubo un caso que aquí en esta escuela, los padres se enteraron después, no fue algo que se les consultara, niños, te hablo 8 años, o sea, niños chiquitos, y leyendo libros de gente no binaria y ese tipo de cosas que, a ver, es muy sencillo. A ciertas edades hay cosas que los niños ni siquiera entienden, güey. O sea,
yo me acuerdo, mi mayor preocupación cuando tenía 7 años es con qué juguete voy a jugar mañana. Entonces, yo ahí es donde pongo una línea muy marcada que digo, yo no tengo ningún problema en que la gente tenga diferentes ideologías. Yo respeto, o sea, si tú te quieres cambiar de sexo a tu mayoría de edad o si tú te percibes de otra manera, yo lo respeto. De la misma forma, yo debería de ser respetado en no creer su autopercepción o no, y eso no quita que yo le esté respetando o no. Pero hoy en día este tipo de ideologías se están imponiendo en el sistema educativo. Y la gente me ha preguntado, entonces, si hubiera clases de valores tradicionales, ¿estarías de acuerdo? Pues no tampoco, güey, porque yo no sé quién los está enseñando, yo no sé quién es el profesor que vivió, si tuvo una familia tradicional, si sufrió violencia, si no sufrió violencia. O sea, los valores se enseñan en casa. Y si está preparado, Si básicamente. está preparado. Entonces, bueno, creo que aquí encontramos un punto en común. Entonces, si quieres, vamos a abordar otros temas. Quisiera nada más Vale. tomar desde ese punto, desde ahí, para poder andar. Básicamente, y de eso lo que estás comentando, obviamente, y quiero como enfatizarlo, que obviamente a la educación que está hoy en México, la verdad está muy mala. Muchas veces sí, desgraciadamente, te lo digo por experiencia, es que muchas veces nuestra única manera de educarnos a través de lo sexual sí son nuestros maestros. Te lo digo como una persona que pues obviamente no tuvo a sus padres presentes, no porque no quisieran, sino porque no estaban, sino porque tenían que trabajar. Obviamente no tenía yo como, vivía en una sociedad donde nada más estaba mi abuela presente, no tenía la información y muchas veces sí. Me llegó demasiado tarde mucha información que yo hubiera querido tener cuando era yo pequeño y que me hubiera gustado que mis compañeros tuvieran cuando yo era pequeño para no sufrir todo la discriminación, las burlas y todo aquello de lo cual me costó y te lo digo como una persona que lo sufrió, me costó poder salir de ese hoyo que la verdad me afectó. Yo sí creo y soy consciente y la verdad apoyo que se le eduque al respeto y al conocimiento sin necesidad de tener que a fondo, simplemente se tiene que educar a los niños a respetar aquello que no es diferente, aquello que no va de acuerdo a lo que muchas veces los papás les dicen, porque muchas veces los papás lo hacen y ellos son nada más reflejo de eso. Si en la escuela se les puede decir y educar a través de lo que no es correcto hacer con tus compañeros, estaría más que bien, porque la verdad se evitaría que muchos niños que no pertenecen a lo que es normal, solamente sufran ese tipo de acoso y ese tipo de discriminación. Con eso me gustaría cerrar y me gustaría como ya ahondar un poco en lo que es el área del cine. Sí, es justo donde iba. ¿Quieres tú, yo no me expresé del cine, pero ¿te puedo explorar tu forma de pensar o quieres explorar la mía? Bueno, hablando de lo que es el cine, fíjate, yo muy constantemente, actualmente no solo es la población LGBT, siento que actualmente la sociedad en sí se está haciendo muy permisiva para poder sacar sus problemas pues obviamente no solo de homofobia, sino también de discriminación, de ser racistas, se está permitiendo mucho, porque por simplemente decir que pueden tener su libre albedrío de opinión, donde pues tienen su libertad de expresión para poder, pero no se están dando cuenta que simplemente están nada más destacando lo que realmente tienen o sienten dentro de. O sea, entonces limitarías la libertad de expresión de la gente. La libertad de expresión, pues como siempre le hemos dicho, tu libertad de expresión está ahí hasta que afecta a otros. Ok. Porque tú puedes tener un punto de... un ejemplo de algo de libertad de expresión que afecte a otro grupo. Por ejemplo, cuando tú opinas que algo no te gusta porque por la imagen, porque es mala, porque no hizo una buena actuación, porque no te gustó el vestuario, porque no te gustó el enfoque, porque los píxeles con los que se manejó, la colorimetría, la fotografía, etc. Eso es una opinión, pero ya cuando te metes con el físico de una persona, con la sexualidad de una persona, cuando ya como por ejemplo, cuando ya hablas de que cierto tipo de persona, y te lo digo, pasó con, por ejemplo, las sombras de Grey. Tuvo mucho porque el actor, como un actor que es gay, porque él estaba declarado gay antes de que se sacara la película, y hubo muchos, y te lo digo, yo lo leí en Edge, era ¿cómo él va a representar eso? No, seguro son lesbianas, no les sentirlo es claro, para él es fácil, pues él conoce mejor a una mujer,
pues por eso ya sabe por dónde. O sea, eran ciertos comentarios que no los voy a repetir, pero que eran muy, muy agresivos. Y pues obviamente se metían con él, cuando realmente es un actor que hizo muy bien su papel, que interpretó muy bien su papel, que la verdad es que muchas mujeres, o sea, si te vas del lado de las mujeres, porque para quien fue creado en sí el libro como tal, y después se llevó a la pantalla grande, era enfocado a la población femenina, y la población femenina fue la que menos se quejó. Los que más se quejaron Fue la que fueron... más lo amó dentro incluso del grupo feminista, que justo esa película permea absolutamente todo contra lo que pelean. Sí, a ver, que realmente... Te pregunto pues, como para entender, te voy a preguntar como ejemplos sí. de películas. ¿A ti te parece que se cae en esta categoría de racismo, de discriminación, el hecho de que alguien diga, ¿por qué pusieron a una sirenita negra? Sí. ¿Por qué? Sí, porque entonces, bueno, y eso lo podemos abordar. Halle Berry, una niña que cuando inició tenía 16 años, que cuando fue convocada. Obviamente se le hizo un casting que se le hizo a muchas, no solo se le hizo a ella. Cuando llegó, obviamente, nunca se habló de lo buena cantante que era, de lo buena actriz que fue, de las buenas escenografía que utilizó él, eso. Se habló de su color. O sea, a la sociedad le importó, se les hizo nulo todo el trabajo vocal que tiene esa niña, todo lo que ella logró, porque obviamente no fue la única que fue convocada, fueron convocadas varias. Entonces, las personas solo se enfocaron en la blanquitud del personaje. ¿Y sabes por qué? Voy. Se fue a blanquitud, ¿por qué? Porque no iba con el personaje con el cual crecieron. No. Con el que nos hayan puesto antes. Ajá, con el que te impusieron. No. Con el que se creó la película. Con el que se creó la película. Sí. Pero pues la película. negras. Jasmine es negra. Ajá, no es negra, es morena. Bueno, es morena. Ajá. Yo no creo que hubiera habido ningún problema si hicieran una película y hubieran puesto a una negra, pero si hubieran puesto una blanca. O sea que no quieres que toquen lo que los blancos ya tocaron. No, lo que yo quiero es que le den al público, ¿sí?, una Ajá. representación de lo que en su momento se hizo. Es que es ahí donde luego hay mucha confusión. Yo no tengo... Pero yo creo que la gente para no tiene ningún ti, problema. que eres un adulto, que ya tuviste tu infancia, ya la viviste, ¿y por qué no repites y ves tu película que ya viste? Es que eso es justo, esa es justo la inclusión forzada. Por ejemplo, Ajá. si hicieran una historia de un agente secreto súper chingón negro, yo creo que nadie tendría ningún problema. Por ejemplo, y bueno, lo voy a... Cierro esta idea. El problema viene cuando dices James Bond, que es británico, que esa es la historia original, ahora vamos a hacerlo negro. O la sirenita es pelirroja, vamos a hacerla negra. Por ejemplo, Jasmine era morena y la dejaron morena. O sea, es que el problema es que la discriminación únicamente viene de manera sistémica cuando metes estos grupos que dicen ser minoritarios. Pero cuando tú agarras y dices, bueno, ¿dónde está, por ejemplo, la discriminación contra... ¿Por qué no en Jasmine metiste un blanco, a una blanca? Ahí nadie habló, porque justo se le dio foco a una persona morena. ¿Por qué? Porque el personaje es morena. La sirenita es pelirroja. Y no tiene nada de racista decir, quiero que un personaje que represente la historia que se creó. Si la historia que se hubiera creado hubiera sido de una mujer africana, es más, va a ver, Mulan. Si hiciera una película de Mulan, yo no creo que pondrían una persona blanca ni pelirroja, pondrían una persona, pues, morena o negra. O sea, eso es a lo que me refiero. ¿Por qué que una persona diga que simple y sencillamente quiere que se respete la historia es discriminación? Te lo pregunto. Muy bien, perdóname, es que quería saber de dónde es la actriz porque yo me acuerdo que Naomi Scott, quien hizo a Jasmine, pues ni siquiera o tenía descendencias orientales. La chica que hizo a Jasmine en la película de live action de ¿De la Sirenita? de Disney, de Aladdin. Naomi Scott, creo que hasta eso sí era estadounidense y no sé qué otras cosas. Bueno, simplemente nada más pues era morena y pues se respetó, pues les valió muchas otras cosas. Mulan que se hizo que se grabó exactamente en una de las zonas donde básicamente se había hablado mucho de lo que era, que se había estado haciendo muchas segregaciones culturales propias de ese lugar y que había mucho que rescatar de ese lugar donde se realizó Mulan y simplemente nada más nadie dijo nada. Como actualmente, y retomo el tema de la sirenita. El tema de la sirenita fue porque, pues obviamente las sirenas
que son imaginarias. No, porque la sirenita, Ajá, bueno, que son imaginarias, que son basadas en un libro del cual se basó Disney, de una película que ya se hizo, no puede cambiarse o no puede tergiversarse de cambiar colores. No es de que no pueda, es de que la gente lo que quiere es que se siga la historia que en un principio se contó. Pero Bueno, el live action de Disney, ¿para quién va dirigido? a los adultos. Ese es el gran problema, que la gente cree que va hacia los niños y no. El gran ejemplo fue Blancanieves. Ve la crisis que tuvo, es la película en la historia que hasta ahorita menos dinero ha generado, justo por una inclusión forzada. Porque no solo cambiaron el personaje original en cuanto a Pues yo color, la verdad es que sino sí. también en cuanto a ideología. O sea, es quererte imponer de que, a ver, no la va a rescatar el príncipe, eso vuelvo y repito, eso es inclusión forzada, es vamos a cambiar la historia bajo la cual supuestamente nos estamos basando y vamos a hacer a una princesa que no tiene nada que ver con la historia original, ni físicamente, ni en forma de pensar, ni mucho menos, y eso es algo que estamos viendo en todas las películas. En la de Mario Bros, Peach le enseña a pelear a Mario cuando en todos los videojuegos Peach está en un castillo y Mario la rescata. Entonces, si quieren crear, a lo que yo quiero ir con esto es, si quieren crear una historia, que hay muchas incluso, en la cual hay mujeres fuertes, te pongo un ejemplo. ¿Quién es el ícono en las películas de los Juegos de Hambre? Una mujer. Y a la gente le encantó, porque la historia es una mujer quien desarrolla todo eso. El problema no es eso. Si esa historia hubiera sido un hombre y luego en la película pone una mujer, es ahí donde viene el problema. Y eso no es discriminación, es simple y sencillamente adhiérete a la historia que nos contaste. Punto. ¿Me explico? Ajá, así como le decían con Hombres de Negro, que la historia original pues obviamente era un hombre blanco, que eran dos hombres blancos, y a nadie le importó que fuera un hombre negro, así como también se hizo Aquaman, que Aquaman pues lo conocemos y pues yo crecí con un Aquaman rubio y pues no les importó que pusieran a, ¿cómo se llama este señor, el que hizo Jason Aquaman? Momoa. A Jason Momoa, no les importó, entonces creo que va más allá de que si fue hombre o no, siento que va más por el hecho de que pues no les gusta lo que les representan porque no van con sus ideologías de lo que es bueno y de lo que es malo. ¿Por ¿Alguien qué? se Porque quejó de Yasmín? Te pregunto. ¿Mande? ¿Alguien se quejó de Yasmín? ¿De su color de piel? Te pregunto. No aquí en Latinoamérica, pero sí en la parte de Europa. Bueno, yo te lo digo porque sí lo leí. Que haya sido muy pocos los que se hayan quejado, pero se quejó más la población Bueno, la de ese minoría, punto. los locos, los que no entienden eso. ¿Y sabes por qué no se quejaron? Justo porque pusieron un personaje que a nivel físico le hace justicia a la historia que nos contaron. Que Entonces, a nivel físico simpatizó con lo que la mayoría de las personas heteronormadas y blancas pues querían ver. No. Quiero ver un personaje que se adhiera a lo que me contaste. Me presentaste un personaje que era una princesa de tez morena, me pones un personaje cuando lo pasas a la vida real con tez morena, perfecto, no pasa nada. No es un tema de discriminación, más bien es por qué me quieres a huevo imponer que si me contaste una historia con una pelirroja, ponerme a alguien moreno. O sea, eso, ¿quieres hacer una princesa, otra princesa morena? Hazla. Nadie se está quejando de eso. Vuelvo y Pero repito. que no te toquen lo que ya estaba. Que no te toquen con lo que naciste, que no te Que no te toquen lo que ya le que no lo te que ya toquen lo trajo que al las público, lo que ya personas le blancas gustó. ya, las personas que no son afroamericanas, pues no habían Mira, tocado. en Blancanieves no se salvó ni el pajarito, güey. Al pajarito tampoco se salvó y lo pusieron negro. O sea, a ese grado te quieren imponer el decir, esto es lo que voy a hacer y me vale madre lo que pienses. Y por eso Disney está como está. Tú te pones a ver las historias que sí ¿Cómo incluyen... está? ¿Está bajando o qué? Puta, está por los suelos Disney ahorita, las acciones. Mira, es más, en Blancanieves, el mismo ejemplo. Tú sabes, fíjate, le quieren hacer justicia y poner enanos, que hay gente enana y esa es una realidad. Eso sí. ¿Y sabes qué pasó? No quiso nadie salir porque nada más me buscas para roles de enanos. De entrada no es cierto, ¿eh? Te pones a ver series como Game of Thrones, Lannister es de los mejores actores ahí, brutal, y es enano y no tiene nada de malo y nadie se quejó. ¿Por qué pones un enano como un güey de poder? No, eso es idea muchas veces de estos colectivos. Pero si los metes en una película de enanos, ¿por qué? Pues porque son enanos, güey. Sí, ¿Me porque al explico? final de cuentas, en un punto ahí creo que donde sí voy a hablar es que hay malas inclusiones, sí existen malas inclusiones y son muy mal diseñadas porque simplemente nada más, y ese es otro de los grandes problemas que creo que también van de ahí, el hecho de no incluir, no tomarse el tiempo para hacer una buena inclusión. Ese es el problema, porque muchas Pero veces... ¿cómo hubiera sido una buena inclusión en ese caso? O sea, eso te parece... O sea, a ver, nada para entender tu postura. No, Lo de los enanos sí. te pareció... ¿te No, parece los que me da la razón? enanos sí, o sea, Ok, ahí sí esa te doy parte, la ok. razón lo de los enanos porque realmente sí se debió respetar, como muchas veces durante muchas películas a muchos actores han representado
a personas que no deberían, que no son, muchas blancas que han representado a gente negra, Te pregunto muchas algo. personas... Si en esa película hubieran puesto, nada más como para entender bien ya como tu ideología en esa parte, si en Blancanieves hubieran puesto, en lugar de los 7 enanos, pues 7 hombres más altos que Blancanieves, y, o sea, tú hubieras dicho como, ¿estuvo mala inclusión o qué hubieras, o sea, qué te hubiera parecido? Porque estamos encontrando un punto común, entonces nada más quiero entender qué hubieras pensado. Pues realmente lo que hubiera pensado es que no me están contando Blancanieves, me están contando otra historia. Exactamente. Entonces me estás dando la razón. No, Así como tú hasta ahí, pensarías eso, hasta la ese punto gente- te estoy Ok. dando. Entonces, así como tú piensas, ¿por qué si son enanos me ponen un güey alto? La gente piensa, ¿por qué si es pelirroja me ponen una morena? Es lo mismo, güey. O sea, ¿me explico? El argumento que tú me acabas de dar es exactamente el mismo que la gente que tú dices que discrimina a los actores piensa cuando dice, ¿por qué me están cambiando la historia? Yo podría poner un güey alto para no criminalizar al enano y ponerlo por ser enano. ¿Me estás dando razón? Que al final de cuentas te vuelvo a decir y vuelvo a hablar. La inclusión forzada, cuando se habla de inclusión, es incluir a alguien que no debería ir en un lugar porque obviamente no está bien aplicada esa inclusión. Eso es lo que yo entiendo por inclusión forzada y eso sí quiero como dejarlo muy en claro. Cuando alguien incluye algo de una forma no bien hecha, ahí es algo que dices que se ve forzado, porque no debieron integrarla de esa manera, porque ¿Y no dónde está mal marcas tu integrada. línea? Voy. Ajá. Porque no está bien integrada. Porque no hay una razón ni un porqué o porque no va dentro del hilo de la historia, eso. Pero ¿cómo es que el color de piel de una persona se les hace forzado? ¿Cómo es que la altura de una persona se te hace no forzado? Por eso ese es el punto que voy. O sea, porque el el problema es color que de tú la estás piel. marcando la pauta. Sí, estoy marcando Y la es una pauta. doble moral, porque tú Ajá. estás juzgando dos escenarios que son idénticos. No, es sí, que son no lo igualitos. estoy. Ajá. ¿Por Estás qué te jugando digo? diferentes. Porque en este caso, obviamente, porque te vuelvo a repetir, porque el color de la piel tiene que ser o la estatura tiene que ser un tema, porque realmente, porque no nada más hablan de lo que realmente les pareció la película, porque porque tienen que sacar racismo y tienen que sacar otros temas, porque tienen que agredir. Pero ese no fue el motivo principal por el cual Ajá. Blancanieves fracasó. No, Fue uno sí. de los motivos. El motivo principal fue porque la historia que te contaron de Blancanieves fue completamente diferente a la historia que te habían contado Disney en las caricaturas. Y Es querían decir, querían ver una película con la cual crecieron, Exacto. querían volver a verla. Correcto. Y Disney te dijo y Disney lo habló desde un principio, yo estoy presentando historias que van basadas más en la realidad en la cual estamos viviendo Claro, y que ya obviamente están los no nos resultados. estamos basando. Es ahí donde te vuelvo a repetir, la inclusión existe y está, que desgraciadamente no lo están no lo están haciendo un buen mercadeo y le está afectando a la empresa, pues bueno, ellos tomaron sus decisiones, pero eso no significa que esté mal que exista una película para cierto tipo de sector, aunque sea muy minoría y aunque no se venda. No, Porque pero, entonces oye, nada más o sea, si lo estamos viendo nada más como un ejemplo de que se vende o no se vende el producto, pues si se vendió o no se vendió, pues eso es un problema, pero eso no significa que tengas que atacar a las personas y al personaje. Yo hablo y quisiera hablar que creo que la inclusión forzada, el problema no es meter actores, es la respuesta que tiene la sociedad ante esos actores, de cómo se meten a hablar de ciertos temas en los que no deberían hablar, de cómo a Halle Berry, una niña que a mí se me hace hermosa, la compararon con estas sirenas que salían en Harry Potter. Cómo agredían su físico, cómo se iban en contra de ella, cómo les importó más el hecho de que esta niña que hizo a Blancanieves, se me va su nombre también, la compararon mucho con Gal Gadot, porque Gal Gadot era guapa, pero Gal Gadot se ha hecho muchas posturas antisemitas y a favor de Gaza. que ella también lo hizo enfrente de ella en una entrevista. Ajá. Ahí nadie dijo nada. Y nadie dijo nada, porque es guapa, porque no es esto, pero no. sí. La otra chava fue la que la hizo también en una entrevista enfrente de ella. Ajá, pero vuelvo a Y repetir. nadie dijo nada ahí. Ajá, pero vuelvo a repetir, estamos hablando contra una mujer que ya tiene más, con una joven, y no se le puede pedir la misma capacidad mental a una niña que está defendiendo su propia postura y que no tiene por qué defender algo de lo cual ella no está. Pero un actor, ¿por qué tiene que salir a defender de una película, hacerla como una... Porque ella mira, defendió su trabajo, ya, no defendió el trabajo de Gal Gadot, no, defendió su trabajo y defendió el por qué iba. Ella defendió el porqué de su trabajo explicando que es como ella vive. Entonces, aquí fíjate que estamos otra vez entrando a una doble moral cuando lo contrastamos
contrastamos con 50 sombras de Grey, porque entonces, aquí en este caso, sí está bien, bajo tu perspectiva, que ella defienda su trabajo desde un punto personal y moral, pero no está bien que un actor se le juzgue porque si en la actuada es uno y en la otra es gay. O sea, este tipo de cosas se contrapone. Por ejemplo, en Blancanieves, ¿quién en Pues la es que historia es eso. es la más bella? ¿La bruja o Blancanieves? ¿En la historia, la historia real. ¿En la historia real o en la historia de No, la historia Disney? real. O sea, la de Disney, pero la de chiquitos. Bueno, la de Disney. No, pues la de Disney la pintaron como que era la más bella y así La lo decía Blancanieves. 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 Y no te das cuenta que literal hicieron exactamente todo lo posible por recrear una película y poner polos opuestos en todas Entonces las esta cosas. niña para ti físicamente no se te hace bella. A mí no me gusta. ¿A ti no te físicamente. gusta? Habrá quien sí, pero Ajá. yo te garantizo que, o sea, no fue casualidad que Porque le pusieran para una ciertos bruja. hombres la belleza radica obviamente en ciertas hegemonías y como no las cumplió, no es bella. No, yo te puedo decir de muchas mujeres que incluso son negras o asiáticas que me parecen bastante guapas. Entonces, O ¿cuál sea, era eso no el tiene nada que ver, problema eso son con ella? preferencias. ¿Mande? Entonces, ¿cuál era el problema de decir que una era más guapa? ¿En qué basas que Gal Gadot era más guapa y la otra no? Pues yo creo que a nivel, bueno, si haces, me queda claro, una encuesta. Bueno, y para tú- ti, yo quisiera saber, para ti, ¿en qué se basa en que Gal Gadot es más guapa que esta niña? Gal Gadot, que es una mujer, no sé qué edad tenga, pero ya es más grande a alguien que tiene 18 años. Pues no es un tema de la edad, es simplemente un tema de preferencias que si te vas tú a nivel social, pues la sociedad valora como más guapa a la que pusieron como teóricamente menos guapa, que era la bruja. Entonces, o sea, en todas las direcciones la película se fue justo a pelearse contra todo lo que te venía permeando eso. Y ese es el gran problema, que la gente eso lo traduce a Si a ti te discurso de hubieran odio, cambiado, discriminación. si a ti Disney no le hubiera puesto Blancanieves, sino hubiera puesto, por ¿Hubiera ejemplo... sido una nueva historia? No, que hubiera puesto de la nueva Blancanieves, ¿hubieras estado conforme? Pues a lo mejor no me hubiera gustado la película, pero si dejan claro que no es Blancanieves, ese es otro boleto, es lo que te estaba intentando decir hace rato. Si hoy hicieran una película, que incluso hay varias, de un superagente secreto, y es un agente secreto nuevo y lo hacen negro, no me importa. No te Pero si importa. te quieren meter un James Bond negro, es como, güey, en la historia James Bond es británico, cabrón, no es negro. Entonces, el problema no es que me metas un negro, el problema es que me quieres a la de a huevo meter un negro en una historia de un güey que es británico. Haz tu historia aparte, y es más, hay películas de agentes negros o de acción. Está Y bien. entonces no te quisieras dar la oportunidad de ver el trabajo de ese actor. Sí, pero en otro contexto, no en una película que no tiene nada que ver con la historia original. Y el problema es que cuando la gente se expresa de eso, Entonces, tú se quieres tacha de... o sea, tu idea es respetar historias originales de hace que se han contado durante 100 años Y que han siguen ido vigentes y a la gente les gusta. y que se ha ido enfocando, no les gusta, simplemente se ha familiarizado a la gente. Blancanieves fue de las más vendidas de Disney en Ajá, toda su historia. La historia original. en los años 30. No, sigue vigente. O sea, hoy tú te pones a ver estadísticas de Disney y sigue siendo, está en el top 5 de películas más vistas por los eso niños. lo que vuelvo a repetir. Caricaturas. Pero no- si no se hace 30 toca años. algo que se fue diseñado en su momento, porque en su momento no fue diseñado porque ese tipo de... Porque la historia original, porque la mayoría de las historias que se hicieron blancas, pues obviamente en el contexto y en la era en la cual se realizaron, donde en 1930 no ibas a poner a una princesa negra, porque las ponían... Hubo varias princesas Las negras. ponían, bueno, Disney, ¿cómo las ponía a los negros en los años 30? ¿Lo has visto más o menos cómo los ponían o cómo las ponían? Las ponían como las sirvientas, las ponían como las feas, las ponían como los malvados. ¿Cenicienta es negra? Ahí voy. Cenicienta era sirvienta. Y las Ajá. hermanas también. O sea, no, es que el tema es justo Ajá, querer pero- encontrar tres pies al gato a todo. Y en lugar de decir, güey, es un tema simple y sencillamente de preferencias, que todo lo queremos hacer desde un punto de vista de opresión, desde un punto de vista de discriminación, en lugar de simple y sencillamente Es que la decir, discriminación no es por lo que haga la película, es por cómo reacciona la sociedad. que va de la mano con lo que hace la película. Ajá, pero que no por eso, Tú mismo me no lo por eso, dijiste. pero no por eso la sociedad tiene permiso ¿De expresar su de opinión? de decir, ¿por qué me ponen una negra si es no de blanca? decir. Está bien decir que no te gustó algo, pero no está bien meterse con el físico de las personas. Es que, a ver, la crítica no fue decirle,
eres negra y me cagas. Pero No. es que se metieron, o sea, si tú La buscas, crítica se fue- metieron directamente con el físico Pero de la las crítica chicas. fue, eres negra y la historia no Les hay una ponían negra. memes, las informaban Mira, y las Tú comparaban me con acabas otras. de decir que si yo digo lo que acabo de decir, eso es discriminación. Y es que es ahí donde hay un gran Yo no problema. no. Sí, te pregunté, te Tu dije, si pun- una persona dice que por qué ponen una negra en una historia de una pelirroja es discriminación, y dijiste que sí, eso lo dijiste hace ratito. Ajá. Entonces, el tema es que haya gente radical que se vaya a otros extremos, te la compro. O sea, y tampoco voy a Sí. defender gente que está de la chingada. Está, la verdad, está loca. Pero la libertad de expresión de poder decir lo mismo que tú dijiste de los enanos, lo tomo como ejemplo, porque para mí es exactamente lo mismo que en cualquier otro contexto. No, Simplemente es que yo estás no, por diciendo- ejemplo, yo no hablé mal de los enanos, no estoy hablando mal ni de Pero todo dijiste, eso. si me hubieran puesto un güey o sea, si más hubieran alto, diría, puesto pues, ¿por una qué lo están persona más incluyendo alta, así? hubiera cuestionado por qué lo hicieron, pero también desde ese un punto en el cual yo ya soy un adulto y como adulto me comporto como adulto y como adulto también voy, pues te digo, yo al final fui, la vi. ¿Me gustó la historia? A mí sí. Que a otros no les haya gustado, no, pero yo respondo como un adulto y como adulto yo sé que soy un ser pensante y que yo no me puedo permitir y me puedo bajar a estar haciendo cierto tipo de comentarios y estar denigrando el trabajo de otras Bueno, personas. yo te pregunto, Porque ¿qué tiene de malo que la gente diga, si me vas a dar películas de cosas que se han hecho o historias que ya se contaron y las vas a recrear, ¿qué tiene de malo que la gente diga, hay que adherirnos a lo que esa historia nos vendió, sea asiático, negro, blanco, pelirrojo, moreno? O sea, ¿qué tiene de malo, güey? No, no tiene nada de malo el que tú digas que no querías eso. Es lo que vuelvo a repetir Es lo que está y diciendo la sociedad. quiero que se entienda. No está mal que tú como persona digas, no me gustó porque no se parece a lo que yo vi. Hasta ahí. Y hay gente que es más explícita y explica el por qué, güey. pero, Hasta pues, ahí y te puedo decir por qué no, pues porque como me lo estabas diciendo tú, no, pues porque no iba con lo que yo vi cuando era pequeño y me gustaba que ahí yo la verdad yo la quería ver así. Sí, no está, ya se hizo. Pues esa es la Ya- razón. ajá. Y ahora, ¿qué sigue? Pues nada, seguir con tu vida como adulto y pues obviamente no te gustó, como muchas cosas en la vida no te va a gustar, pero eso no te da derecho a ir e insultar e ir y agredir a otras personas, a unas mujeres, a hablar y meterse con su físico, a hablar y meterse de su color de piel, a hablar y meterse de muchos otros factores que no tienen nada que ver con realmente su trabajo actoral, que la verdad fue impecable y que eso al final de cuentas es lo que se debería de rescatar, porque si tú dices, fue diseñado para adultos, ¿por qué entonces los adultos no funcionan y hablan como tal y piensan como tal y son responsables de lo que dicen porque se supone que son adultos y como adultos deberían de tener esa capacidad para poder saber y discernir entre una cosa y otra? Se comportan como cualquier otra cosa menos como lo que son adultos. Estoy de acuerdo contigo, si quieres ya con esto cerramos porque es no, Sí, fue sí, el sí, tiempo, yo pero sí. estoy de acuerdo contigo en el tema de insultar, en donde probablemente no estemos de acuerdo en qué es para ti insultar y qué es para mí insultar, porque el problema es que si alguien, ya eso lo platicamos hace rato y dijiste que sí te parecía discriminación o insulto. Sí, sí. Si yo digo, a ver, no me gusta que en Blancanieves hayan puesto a alguien de tez oscura porque la historia no es así, bajo tu lógica me estoy metiendo con el color de piel de alguien y entonces estoy insultndo a esa No, persona. estás metiéndote con nada más con lo que es comparando una historia original con lo que se presentó ahora. Pero eso es lo que la mayoría de la gente está haciendo. Que haya casos como los que tú dices, sí. Pero la mayoría de la gente, cuando está dando yo leí, me he puesto justo antes de me puse a leer reseñas y la mayoría de las reseñas son justo la que te estoy diciendo. Y eso te vuelvo a repetir. La inclusión, siempre lo he dicho, la inclusión es forzada cuando es mal hecha. Y es mal hecho meter algo que no va de acuerdo con una historia. En el contexto Por que eso, me lo pero pongas. la película, perdón. No te puedes. Pero la película, por eso ¿estuvo mal hecha? Pues la historia a lo mejor no la vi. Vi literal extractos y con eso me quedo. Ah, ok. A lo No mejor te diste la oportunidad de ir a verla y poder sacar tu conjetura si te parecía bueno o mal. Vi ya todos los extractos, literal, Pero como tal, la línea de la película la has ido a ver. No, la verdad ni ganas tengo. Deberías, date la Y oportunidad. te voy a decir algo. El problema para mucha gente, y yo no leí en reseñas casi ninguna que dijera, la película está mala a secas. Ponen el porqué y por lo menos el Sí. 90% de todo lo que leí fue por todo esto que te estoy diciendo. Sí, obviamente No- por el físico de las personas y no simplemente... no por el físico, por el tema de la desviación de la historia. Yo no leí, bueno, de las que yo leí, yo no leí ninguna reseña que dijera, la línea de la Que te voy a decir que película la es historia está bien hecha.
La historia está bien hecha, o sea, está... Me refiero a las críticas malas. Porque si tiene críticas malas, obviamente porque no se tocó y no se respetó lo que ya estaba puesto, pero la película está bien hecha. Pero las críticas malas a lo que me refiero es... Las críticas malas están basadas porque obviamente no les cumplieron su capricho de niños. No, y también porque, mira, dentro de las críticas hubo mucha gente que dijo, no me gustó la película, a secas, la historia se me hizo una mierda. Y sabes, te voy a decir por qué. Muchas de esas personas te garantizo que es porque justo tú tienes la expectativa de que, a ver, ¿qué voy a ir a ver? Voy a ir a ver a Blancanieves y sales y ves completamente otra cosa. El tema de expectativa también, que pues obviamente con trailers no te llevas, no ya sabías a lo que ibas. Bueno, creo que ya estamos entrando en Sí. círculos, pero Sí. para mí es muy sencillo. ¿Quieres decir como un discurso de cierre? Sí, pues mi discurso de cierre es eso. Mientras siga existiendo cualquier tipo de inclusión del que sea racial, sea cultural, sea de lo que sea, y desgraciadamente no pude tocar el tema de Yalitza Aparicio, me hubiera gustado como tocar ese tema, pero no se pudo. El que sea, mientras sirva para que una minoría pueda ser vista y pueda salir a flote y pueda la sociedad familiarizarse y entender que existen y que están y que no se van a ir, para mí adelante, que siga existiendo toda la inclusión. Que no sea forzada, sí, que sea inclusión, que sea inclusivo, todo lo que tenga que ser inclusivo, sí, que sea bien hecho, sí. No tiene que ser forzado algo, simplemente tiene que ser bien hecho y punto. Yo lo que diría es, estoy de acuerdo contigo, nada más ahí en la semántica es donde no estamos en acuerdo, que es lo forzado, es lo que no va en muchos ámbitos, como por ejemplo, ya definí el tema de las películas, pero por ejemplo en el tema escolar, una cosa es decirle a los niños esto existe, no lo respétalo, y otra muy diferente es meter clases de ideología de género, que ya hay, y eso es inclusión forzada, ¿no? Entonces, para mí es muy simple. El problema es que cuando tú quieres hacer incluso esta inclusión tan forzada, acabas excluyendo más a la gente. El simple y sencillamente decir, todo esto existe, algunos son minorías, otros son mayorías, pero tienes que respetar todo lo que es ajeno a ti, eso para mí es lo correcto, es lo que debería de ser. Desafortunadamente no es lo que es, porque incluso en algunos, yo creo que en donde está el peligro más grande es en la semántica de interpretaciones legales, porque todo este tema de ideología de género está siendo impulsado desde el nivel estatal en todos los países occidentales que se están metiendo, y el problema para mí viene ahí. ¿Y en dónde viene? Si llega una persona y te dice, yo tal, y tú lo respetas, pero te niegas a aceptar su autopercepción como tu realidad, eso es discriminación. Por eso, si te fijas ahorita que hablamos de las películas, en lo que me metí mucho fue en, ok, vamos a definir qué es insulto, qué es discriminación, qué es tal, porque hoy día todo es discriminación, todo es insulto, todo es violencia, y es ahí donde dices, bueno, si hablamos de que se tiene que respetar la libertad de expresión, entonces tenemos que estar de acuerdo en que yo puedo respetar lo que tú expreses si no te metes conmigo. Si tú tienes una creencia acerca de ti mismo o ti misma, es estúpido y lo respeto, pero si gracias a eso yo me niego a aceptarlo como mi realidad, entonces lo estoy discriminando. Y ya hay muchos casos en varios países que por yo negarme, no yo, o sea, una persona negarse a decir, pues, tú eres hombre, aunque claramente está viendo una mujer y la respete, es discriminación y es penado hasta con cárcel. Entonces es ahí para mí donde radica el peligro. Y meter como imposición también en las escuelas todo esto. Es más, hablo también incluso hasta de temas pues, más generales como la religión. Si tú no quieres ser religioso, tú puedes coger una escuela que no sea religiosa. Tienes esa opción. Hoy no se está dando esa opción. Eso es una inclusión forzada. Te están diciendo, esto es lo que viene y esto es lo que va a venir, te guste o no. Entonces yo donde pondría la línea es respetar la libertad de expresión, respetar a las personas, pero no quererle imponer a nadie una ideología. Y desafortunadamente, y lo dijiste hace rato, ¿quién está detrás? Yo te puedo decir quién está detrás. Muchas instituciones de mucha lana y muy poderosas tienen una agenda y por qué lo están haciendo, y es ahí donde es muy peligroso. Ajá, y bueno, y me gustaría nada más comportar. La libertad de expresión, siempre lo he dicho, mientras tu expresión sea con respeto y no transgredas a la persona, porque tú tienes la libertad, todos tenemos la libertad de poder opinar respecto a algo, sí, pero siempre le he dicho, no es lo que dices, es cómo lo dices y a quién se lo dices y bajo qué estado visceral te encuentras para decirlo. Pero ahí ya lo estás abriendo a la interpretación nuevamente. Sí, obviamente te digo. O sea, porque si alguien se siente violentada lo dijiste muy mal, y eso que por eso hablamos tanto de semántica de eso. Y ahí es donde yo identifico el peligro, porque una cosa es decir,
me sentí ofendido y otra cosa es que realmente haya habido una ofensa. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Sí, porque tampoco, bueno, pues como vuelvo a repetir, somos adultos y somos personas que obviamente nos percibimos o sea, sí somos como muy conscientes y vuelvo a repetir, no somos como personas ignorantes y muchas de las personas nos damos cuenta cuando realmente es un insulto y cuando no lo es. O sea, tampoco no es como de que estamos en una sociedad donde sí y no, sí nos damos cuenta cuando alguien, y te lo puedo decir, con una persona que trabaja con personas trans y que también tiene una página donde veo ciertos comentarios y me doy cuenta, no soy una persona que no, y obviamente hay personas que también son fáciles ver ciertos comentarios cuando sí son diciendo algo no me gusta, cuando hacen comentarios que van más a la ofensa. O sea, no es como que muy distinto darse cuenta. O sea, y eso te lo puedo decir y eso te lo pongo. Pero ojalá y no fuera solo cierto yo. eso que Sí, estás diciendo, y en general te das tu cuenta cuando alguien sí hace un mal comentario, un comentario con saña y cuando alguien no lo hace. Los comentarios son libres. Y qué bueno que tomaste nada más uno. La identidad de género se tiene que respetar y tiene que haber obviamente reglamentos, sí, y se tiene que tomar a todos como seres humanos y como personas y como ciudadanos como tal. Las leyes deben de responder ante todo tipo de personas, sea quien sea y como sea. Debe de ofrecer esas garantías porque obviamente todos somos ciudadanos y todos estamos participando. La sociedad, sea poca o sea mucha, se le debe dar esas garantías a todo ciudadano. Eso no está en discusión y creo que no debería estar en discusión en que todas las personas deberían tener esos derechos. Que sí, obviamente como sociedad tenemos que ir avanzando para que se desarrollen reglas, que se impongan cómo debe ser desarrollado. Sí, claro, pero en lo que se hacen no podemos dejar desprotegidas a todas esas minorías expuestas a que vengan cualquier persona y quiera pisotearlos, quiera desvivirlos o quiera hacer con ellas lo que se les antoja. ¿Quién hace eso? ¿Mande? ¿Quién hace eso? ¿Sí sabías que según el INEGI la población de México menos discriminada es por su orientación sexual? De las menos. Están en el fondo de las últimas 3. Pues sí, pero pues INEGI no es como que se haya metido, yo no puedo creer tanto muchas cosas de INEGI. Pues hace encuestas. Así como tú no puedes creer algunas cosas. Hay que cuestionar las metodologías sin duda alguna. La verdad, yo cuestiono mucho la metodología del INEGI. Visibilización, si algo tienen es visibilización, tienen su mes completo, o sea, perdón, pero es que mira, yo nada más lo dejaría así. Vamos acotando ya para cerrar. Yo nada más si quieres lo dejo así, o sea, el problema es que, por ejemplo, tú dices es obvio, pero es ahí donde no, muchas veces no es obvio porque lo que para ti, hace rato entramos un poco en conflicto con eso, lo que para ti es discriminar a alguien por no permitirle participar, por ejemplo, en deportes de mujeres, a un hombre biológico, para ti es discriminación. Entonces, el problema es justo ese, que cuando tú abres la caja de Pandora de decir... No dije discriminación, es no integración. Bueno, algunos lo consideran como discriminación y lo han dicho. Sí. Entonces, el problema es que cuando tú abres la caja de Pandora, para que empecemos a dejarnos regir en muchas métricas basado en cómo se siente la gente, pues entonces ya no hay una realidad objetiva de muchas cosas. Sí, una mala integración. Y eso es muy peligroso. Y por eso te lo pregunté, literal, cierro con esto. Lo que yo comenté hace rato de, ¿te parece que decir esto es discriminación? Y dijiste sí a su color de piel. Entonces, bueno, es ahí donde abres esa caja de Pandora, porque la gente lo que realmente está pidiendo no es que le moleste que sea negra, lo que le molesta es que le cambiaron a alguien que no va con la historia. Entonces, hoy todo es violencia, todo es discriminación y muchas personas, incluso aquí tuve sentada hace 2 semanas a una persona que me dijo, si mi novia me manda un mensaje, lo leo, me entra una llamada de chamba, la contesto y a los 15 minutos cuelgo y tengo otro mensaje y me dice, me ignoraste, me siento violentada, le pregunté, ¿eso es violencia? Y su respuesta fue, sí. Si ella se sintió violentada, eso es violencia. Entonces, ese es peligrosísimo, güey, porque abre la caja de Pandora de que toda la realidad en la que vivimos está dictaminada por cómo se siente la gente. Y desafortunadamente, cómo se siente la gente no cambia la realidad en la que vivimos. ¿Nos guste o no? Y es peligroso, güey. Pero bueno, gracias. Pues muchas gracias por venir. Digo, creo que puntos en acuerdo, en desacuerdo, sí, pero de hecho sí. Estuvo nutrido y estuvo de ida y vuelta. Pues muchas gracias, raza. Nos vemos el próximo capítulo. Gracias, Elius, por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Mike. Y pues esperamos el próximo capítulo. Prendan notificaciones, perros, y nos vemos el siguiente episodio. Desgraciados y desgraciadas. No Cuídense. a nadie. Gracias.